Bienvenidos a Urban Backpack. Hoy estamos en Roma, la ciudad que todo viajero sueña con descubrir. Roma no es solo la capital de Italia, sino una de las metrópolis más fascinantes del mundo, testigo de más de 2 milenios de historia que han moldeado nuestra civilización. Según la leyenda, Roma fue fundada por Rómulo y Remo en el año 753 a.C., sobre las legendarias 7 colinas que dominan su paisaje urbano. De una humilde aldea, Roma creció hasta convertirse en la capital de un imperio que se extendió desde el norte de África hasta el norte de Europa. Hoy caminamos por lo que fue el corazón del mundo antiguo, entre monumentos que han desafiado el paso del tiempo, desde el majestuoso Coliseo, símbolo eterno de la ingeniería romana, hasta el corazón cívico de la antigua Roma, el Foro Romano, donde latía la vida política y social de una civilización sin igual. El centro histórico de Roma es patrimonio de la humanidad y alberga más de 25.000 sitios arqueológicos, con una cultura viva que aún resuena en cada calle, plaza y fuente. Roma es también la ciudad de las 1000 iglesias, de las plazas que parecen obras de arte, de las fuentes que cuentan historias y de una gastronomía que conquistará tu paladar. En este viaje exploraremos no solo sus monumentos más famosos, sino los rincones menos conocidos que hacen de esta ciudad un mosaico de historias y sorpresas. Prepárate para descubrir la ciudad eterna desde adentro, caminando sus calles, escuchando sus leyendas y sintiendo su energía única. Empecemos este viaje por Roma. Comenzamos nuestro recorrido por Roma entrando en un lugar único en el mundo, la Ciudad del Vaticano, el estado más pequeño del planeta, con apenas 44 hectáreas, pero lleno de historia, arte y poder espiritual. Lo primero que llama la atención son sus murallas, construidas a lo largo de los siglos para proteger este enclave del corazón de Roma. La muralla más antigua data del siglo IX y fue mandada construir por León IV, después de que Roma sufriera repetidos ataques de pueblos invasores. Esta primera estructura se levantó para defender no solo los palacios papales, sino también a los habitantes y a las basílicas dentro de lo que hoy conocemos como Vaticano. A lo largo del Renacimiento y del Barroco, las murallas fueron reforzadas y ampliadas, especialmente bajo Benedicto XIV y Inocencio XI, para adaptarse a la evolución de las armas y proteger mejor el territorio. Hoy, estas murallas tienen una extensión de casi 3,4 kilómetros, con torres de vigilancia, puertas monumentales y estructuras que reflejan la mezcla de arquitectura militar y religiosa típica de la Roma papal. Algo curioso, aunque estamos hablando de un estado tan pequeño, sus murallas no eran solo defensivas. También servían como símbolo de autoridad y poder papal, recordando a todos los visitantes que la Ciudad del Vaticano era un territorio soberano dentro de la ciudad de Roma. Por eso, recorrerlas es como caminar entre siglos de historia, donde cada ladrillo tiene una historia que contar. Mientras caminamos junto a estas murallas, podemos imaginar a los guardias papales vigilando las puertas, a las procesiones religiosas entrando por sus portones y a la ciudad eterna observando desde fuera este pequeño gran estado que sigue siendo el corazón espiritual de millones de personas en todo el mundo. Si levantas la vista, notarás que algunas secciones muestran la huella de distintas épocas, desde la piedra medieval hasta el estilo renacentista y barroco, un verdadero viaje visual por la historia de Roma y del papado. Explorar las murallas del Vaticano no solo nos acerca a la historia de la Iglesia, sino que también nos permite apreciar cómo la arquitectura puede contar la historia de un lugar y su poder a lo largo del tiempo. Y esto es solo el comienzo de nuestro recorrido por el corazón del cristianismo y del arte mundial. En nuestro paseo por los rincones más singulares del Vaticano, llegamos a una joya escondida junto a la Porta San Anna, la entrada norte del Estado Vaticano, la iglesia de Santa Ana de los Palafreneros. A primera vista puede parecer una iglesia más, pero su historia y arquitectura la convierten en un punto imprescindible para entender la vida cotidiana dentro del Vaticano. Esta iglesia es especial por varias razones. Primero, porque es el único lugar de culto dentro de las murallas del Vaticano abierto al público sin necesidad de pase especial, lo que la transforma en un oasis de espiritualidad accesible para visitantes y fieles que caminan entre los grandes monumentos papales. La historia de esta iglesia se remonta al año 1565, cuando el Papa Pío IV autorizó a la Arciconfraternidad de los Palafreneros, los encargados de las caballerizas papales y servidores de la corte pontificia, a construir un templo dedicado a Santa Ana, madre de la Virgen María, su patrona.
El diseño fue encargado a Giacomo Barozzi da Vignola, uno de los grandes arquitectos del Renacimiento italiano, que introdujo aquí una de las primeras plantas elípticas en una iglesia de Roma, una innovación que después influiría en el barroco europeo. La iglesia se consagró en 1583, aunque continuó recibiendo modificaciones durante los siglos siguientes. A comienzos del siglo XVIII, el arquitecto Alessandro Specchi enriqueció la fachada con una cornisa más marcada y dos campanarios, mientras que los escultores añadieron querubines barrocos que realzan la entrada con su dinamismo y fuertes contrastes de luz y sombra. Al entrar, notarás la luz que inunda el espacio gracias a su cúpula y al diseño interior, originalmente más sobrio y luego decorado con colores suaves, estucos y motivos barrocos que armonizan con la sencillez renacentista de la planta. Aquí se alternan frescos que narran escenas de la vida de Santa Ana y obras devocionales que invitan a la contemplación y al recogimiento. Un dato curioso para los amantes del arte, Caravaggio fue comisionado en 1605 para pintar una Madonna con el Niño y Santa Ana, destinada a esta iglesia. Pero la obra no encajó con las expectativas de la confraternidad y terminó vendiéndose al cardenal Scipione Borghese. Hoy forma parte de la colección de la Galería Borghese. Además de su valor artístico y arquitectónico, esta iglesia tiene un papel vivo en la comunidad. Desde 1930 es la parroquia oficial de la Ciudad del Vaticano, un lugar donde se celebran misas, bautizos, bodas y otras ceremonias espirituales para residentes, guardias suizos y fieles, siendo conocida también como la parroquia del Papa. Visitar San Anna dei Palafrenieri es descubrir una iglesia que combina historia, arte y espiritualidad en un contexto único, la frontera entre la ciudad de Roma y el corazón del catolicismo mundial. No es solo un lugar para mirar, sino para sentir cómo la historia y la fe se entrelazan en cada detalle de sus muros y obras. Nos encontramos ahora en la Plaza de San Pedro, uno de los espacios más icónicos del mundo y la antesala de la majestuosa Basílica de San Pedro. Diseñada por Gian Lorenzo Bernini entre 1656 y 1667, la plaza no es solo un lugar para los fieles y visitantes, sino un ejemplo magistral de cómo la arquitectura puede combinar funcionalidad, simbolismo y belleza. La plaza tiene forma elíptica, flanqueada por dos impresionantes columnatas de 284 columnas y 88 pilastras, que abrazan a los visitantes en un gesto simbólico de la iglesia, como si fuera un gran abrazo de bienvenida al corazón del cristianismo. Cada columna tiene aproximadamente 20 metros de altura, creando un efecto monumental que se intensifica al acercarse a la basílica. En el centro de la plaza se alza el obelisco vaticano, de más de 4000 años de antigüedad, traído desde Egipto, que actúa además como gnomon de un gigantesco reloj solar, marcando fechas importantes del calendario litúrgico. A ambos lados del obelisco se encuentran las dos fuentes, una diseñada por Carlo Maderno en 1613 y otra por Bernini en 1675, que no solo embellecen la plaza, sino que equilibran la composición visual y acústica del espacio. Bernini no diseñó la plaza solo para la estética. Su intención era crear un espacio capaz de acoger a cientos de miles de personas, especialmente durante las audiencias papales y celebraciones litúrgicas, garantizando que todos los asistentes pudieran ver y sentir la presencia del Papa. La elipse central, combinada con la perspectiva de la basílica, genera un efecto visual que hace que el edificio parezca aún más majestuoso y cercano al mismo tiempo. Cada detalle de la plaza tiene un simbolismo profundo. Las columnas representan la fe que sostiene a los creyentes, mientras que la forma elíptica simboliza los brazos abiertos de la iglesia que acogen al mundo entero. Al caminar por la plaza, se puede sentir cómo el arte, la historia y la espiritualidad se fusionan, convirtiéndola en un lugar único en la historia de la arquitectura y del cristianismo. La Plaza de San Pedro no es solo ver un monumento, sino experimentar la visión de un arquitecto que entendió cómo la geometría y la emoción pueden transformar un espacio público en un símbolo eterno de fe, poder y belleza. Mientras recorremos la Ciudad del Vaticano, es imposible no fijarse en los guardianes que parecen sacados de un cuadro renacentista. La Guardia Suiza Pontificia, el cuerpo militar más antiguo del mundo todavía en servicio. Fundada el 6 de enero de 1506 por el Papa Julio II, esta unidad ha protegido al Papa y al Vaticano durante más de 500 años. Los guardianes son conocidos mundialmente por su uniforme de rayas azul, rojo, naranja y amarillo, que muchos creen diseñado por Miguel Ángel,
aunque en realidad la versión actual fue adaptada por el suizo Julius Reverdino en el siglo XX, inspirándose en bocetos renacentistas. Cada detalle tiene significado: el rojo simboliza el martirio, el azul la lealtad, el amarillo la fe y el naranja la nobleza. Para ser parte de esta unidad no basta con querer vestirse de manera llamativa. Los candidatos deben ser hombres suizos, católicos practicantes, solteros y con experiencia militar, además de medir al menos 1,74 metros de altura. Una vez aceptados, reciben un entrenamiento riguroso en seguridad, protocolo y técnicas de defensa. Su labor no es solo ceremonial. Protegen al Papa, las entradas al Vaticano y participan en situaciones de emergencia. Cada mañana, a las 7, realizan la formación y el juramento solemne, un acto que simboliza su lealtad al pontífice y a la Santa Sede. Un dato curioso: durante el saqueo de Roma en 1527, conocido como el Sacco di Roma, 147 guardias suizos murieron defendiendo al Papa Clemente VII, demostrando su valentía y fidelidad inquebrantable. Desde entonces, su reputación como protectores feroces y disciplinados ha perdurado hasta nuestros días. Al observarlos en la entrada de la Plaza de San Pedro, no solo vemos un uniforme colorido, sino siglos de historia, tradición y compromiso que continúan haciendo de la Guardia Suiza Pontificia un símbolo vivo del Vaticano y de la lealtad que une historia, fe y disciplina. Mientras admiramos la imponente fachada de la Basílica de San Pedro, no podemos dejar de notar un detalle que a menudo pasa desapercibido: el escudo de armas del Papa Pablo V, situado en el centro superior de la fachada. Este símbolo no es solo decorativo, sino un recordatorio histórico de quien completó la fachada que vemos hoy. El Papa Pío V gobernó entre 1605 y 1621, y pertenecía a la influyente familia borghese. Su escudo de armas muestra 3 águilas, que simbolizan poder, autoridad y vigilancia, elementos que reflejan tanto su estatus como la ambición de su pontificado. Colocar su escudo en la fachada era también una forma de marcar su legado, asegurando que su nombre quedara vinculado para siempre con la basílica más importante del cristianismo. La fachada de la basílica fue diseñada por Carlo Maderno, un arquitecto clave del barroco temprano, quien completó la obra entre 1607 y 1615. Maderno integró el escudo del Papa en la composición central, rodeado de columnas corintias, frontones y estatuas de santos, creando un equilibrio entre poder papal y majestuosidad arquitectónica. Un dato curioso: este escudo no solo representa al Papa, sino que también sirve como un testimonio de la conexión entre arte, política y religión en la Roma del siglo XVII. Cada escudo papal en la basílica tiene su historia, pero el de Pablo V es especialmente significativo porque marcó la culminación de la fachada, que aún hoy da la bienvenida a millones de visitantes y peregrinos de todo el mundo. Al observarlo detenidamente, se puede apreciar cómo el poder y la fe se plasman en piedra, y cómo cada elemento arquitectónico y decorativo tiene un propósito: recordar a los visitantes que detrás de la grandeza de la basílica hay siglos de historia, decisiones papales y familias influyentes que dejaron su huella en Roma para siempre. Al acercarnos a la Basílica de San Pedro, es imposible no notar la multitud de visitantes que rodea la entrada. Las colas para acceder a la basílica son parte de la experiencia y un reflejo del magnetismo que ejerce este lugar sobre millones de personas cada año. Debemos tener en cuenta que la basílica es uno de los destinos turísticos y religiosos más importantes del mundo, recibiendo más de 10 millones de visitantes al año. Por eso, las colas pueden variar. En temporada alta, como primavera y verano, esperar 1 hora o incluso más es lo habitual. En cambio, durante el invierno o las primeras horas de la mañana, el tiempo de espera se reduce considerablemente. El acceso está regulado por controles de seguridad similares a los de un aeropuerto, donde se inspeccionan mochilas y bolsos, y se prohíbe la entrada con objetos peligrosos. Esta medida garantiza la seguridad de los visitantes y del Papa, pero también significa que las colas pueden avanzar lentamente en ciertos momentos del día. Una curiosidad: a pesar de la espera, el diseño de la Plaza de San Pedro y sus columnatas de Bernini permite que los visitantes en la cola aún puedan disfrutar de vistas impresionantes de la basílica, del obelisco central y de las fuentes. Así, incluso antes de entrar, ya se vive una experiencia arquitectónica y espiritual única.
Para los viajeros que quieran optimizar su visita, existen algunas estrategias: llegar temprano, evitar los días de audiencia papal o festividades importantes, y considerar la opción de entradas guiadas con acceso prioritario, que permiten saltarse parte de la fila y aprovechar al máximo el tiempo dentro de la basílica. Es importante recordar que hacer la cola también forma parte de la experiencia. Permite observar a peregrinos y turistas de todo el mundo, sentir la emoción de acercarse al corazón del cristianismo y prepararse para contemplar una de las iglesias más grandiosas jamás construidas. Así que, aunque la espera puede ser larga, cada minuto invertido antes de entrar a la Basílica de San Pedro es parte del ritual que conecta a los visitantes con siglos de historia, arte y fe. Antes de entrar a la basílica, detengámonos un momento a admirar su fachada, una obra maestra del barroco que da la bienvenida a millones de visitantes cada año. Esta fachada monumental fue completada por Carlo Maderno entre 1607 y 1615, y se considera uno de los mejores ejemplos de cómo la arquitectura puede transmitir poder, majestuosidad y espiritualidad al mismo tiempo. La fachada tiene 114 metros de ancho y 45 metros de altura, y está formada por un orden de columnas corintias que sostienen un gran frontón triangular. Sobre él, encontramos 13 estatuas que representan a Cristo, los apóstoles y Juan Bautista, observando la plaza y dando la sensación de que la iglesia abraza a todos los que llegan. Un detalle importante es el escudo de armas del Papa Pablo V, colocado en el centro de la fachada, que recuerda a quien completó esta monumental obra y simboliza la autoridad papal. La inclusión de escudos papales en las fachadas era habitual en la Roma del siglo XVII, funcionando como marca de legado y poder de cada pontífice. En la base de la fachada, encontramos la puerta central, la Porta Santa, que solo se abre durante los años jubilares, convirtiéndose en un símbolo de gracia y renovación espiritual. A los lados, las otras puertas permiten el acceso habitual a la basílica y están decoradas con esculturas y relieves que representan escenas religiosas y símbolos del poder papal. Una curiosidad interesante, aunque la fachada parece perfecta desde cualquier ángulo, Maderno tuvo que alargar la nave central para que la perspectiva desde la plaza funcionara correctamente, creando así la sensación de monumentalidad que vemos hoy. Cada elemento, desde las columnas hasta los frontones y las estatuas, está cuidadosamente calculado para guiar la mirada de los visitantes hacia el altar mayor y la cúpula de Miguel Ángel. Observar la fachada de la Basílica de San Pedro no es solo admirar arquitectura, es entender cómo la Iglesia utilizó el arte y el diseño para comunicar su poder espiritual y su conexión con la historia, creando una entrada que impresiona a cada visitante incluso antes de cruzar el umbral. Finalmente, entramos en la Basílica de San Pedro, el corazón espiritual de la Ciudad del Vaticano y uno de los templos más grandiosos del mundo. Su construcción comenzó en 1506 bajo el Papa Julio II y se completó en 1626, después de más de un siglo de trabajo que involucró a algunos de los artistas y arquitectos más importantes del Renacimiento y el Barroco. La basílica se erige sobre lo que se cree que es la tumba de San Pedro, uno de los apóstoles de Jesús y primer papa, convirtiéndola en un lugar de gran relevancia para millones de fieles. Su diseño combina la monumentalidad con un sentido profundo de espiritualidad, y cada elemento de la estructura tiene un propósito simbólico. Al ingresar, lo primero que llama la atención es la nave central, amplia y majestuosa, flanqueada por capillas laterales que albergan obras de arte de artistas como Bernini y Bramante. La cúpula, diseñada por Miguel Ángel, es un prodigio de ingeniería, con más de 42 metros de diámetro y 136 metros de altura desde el suelo. Permite que la luz natural bañe el interior, creando una atmósfera única que invita a la contemplación. Uno de los tesoros más reconocibles dentro de la basílica es la Pietà de Miguel Ángel, ubicada a la derecha del vestíbulo. Esta obra, esculpida cuando el artista tenía apenas 24 años, representa a la Virgen María sosteniendo a Cristo tras la crucifixión y es famosa por la delicadeza de sus detalles y la perfección anatómica. Otro detalle fascinante, la basílica alberga más de 100 estatuas y esculturas, altares ornamentales y monumentos funerarios de papas, cada uno con su propia historia. La Cátedra de San Pedro, diseñada por Bernini, simboliza la autoridad espiritual del Papa y está rodeada por esculturas de santos y ángeles que parecen cobrar vida gracias a la iluminación natural. La basílica también está repleta de simbolismo, desde el pavimento de mosaicos,
que guía la mirada hacia el altar mayor, hasta los techos y frescos, que narran episodios bíblicos, recordando a cada visitante la importancia de la fe y la tradición. Un dato curioso, la Basílica de San Pedro es tan grande que puede albergar a más de 60.000 personas. Además, su cúpula es visible desde casi cualquier punto de Roma, convirtiéndose en un faro espiritual y arquitectónico que ha inspirado a generaciones de arquitectos y peregrinos. Visitar la Basílica de San Pedro no es solo admirar un edificio monumental, es sumergirse en siglos de historia, arte y devoción, y comprender por qué este templo sigue siendo el corazón de la cristiandad y un símbolo eterno de Roma y del Vaticano. Continuamos nuestro recorrido por los museos vaticanos, y llegamos a uno de sus espacios más singulares y menos conocidos, el Patio de la Piña, un lugar que combina arte, historia y arquitectura de manera única. Este patio recibe su nombre gracias a la escultura de bronce en forma de piña, situada en el centro, que data de la época del Imperio Romano. La piña, en el arte renacentista y barroco, simboliza fertilidad, regeneración y eternidad, valores muy presentes en la iconografía del Vaticano. La escultura original pertenecía a una fuente romana y fue trasladada aquí, integrándose en la visión estética del patio. El Patio de la Piña fue diseñado por Donato Bramante a comienzos del siglo XVI, como parte de los proyectos de renovación del Vaticano que buscaban dar más luz y armonía a los espacios abiertos. Su planta cuadrada y su doble loggia permiten disfrutar de la arquitectura renacentista en todo su esplendor. Columnas clásicas, arcos elegantes y proporciones perfectas que reflejan el ideal de simetría de la época. Un detalle curioso, la piña de bronce mide más de 4 metros de altura, y aunque hoy es principalmente ornamental, en su origen formaba parte de un sistema de fuente que conectaba con los jardines y otras áreas del Vaticano. La ubicación de la escultura en el patio crea un efecto visual que dirige la mirada hacia la loggia superiori, hacia el cielo, generando sensación de amplitud y serenidad. Este patio no es solo un lugar de paso, sino también un espacio de contemplación y descanso dentro del recorrido por los museos vaticanos. Los visitantes pueden admirar los detalles escultóricos y arquitectónicos, mientras imaginan cómo los papas y artistas del Renacimiento disfrutaban de este mismo lugar hace más de 500 años. Continuamos nuestro recorrido por los museos vaticanos y llegamos a una de las salas más fascinantes para los amantes de la geografía y el arte, la Galería de los Mapas. Este pasillo de casi 120 metros de largo, decorado con frescos del siglo XVI, conecta la Capilla Sistina con otras secciones del museo y es un verdadero viaje a través de la historia de Italia y del mundo conocido en aquella época. La galería fue encargada por el Papa Gregorio XIII y realizada entre 1580 y 1585 por el cartógrafo y pintor Ignacio Danti. Cada pared está cubierta por 40 mapas topográficos de todas las regiones de Italia, pintados con un detalle sorprendente. Montañas, ríos, ciudades y costas se representan con precisión y al mismo tiempo con un estilo artístico que refleja el Renacimiento. Una curiosidad interesante, estos mapas no solo tenían un valor estético, sino también político y estratégico. Servían para mostrar el territorio del papado y otras regiones italianas, ayudando a los visitantes y diplomáticos a comprender la extensión del poder eclesiástico y la importancia geográfica de Roma en Europa. El techo de la galería, ricamente decorado con frescos que representan escenas bíblicas y alegorías de las virtudes, añade un componente simbólico. No se trata solo de mapas, sino de un espacio que celebra el conocimiento humano, la fe y la conexión entre la tierra y lo divino. Otro detalle fascinante, aunque los mapas representan Italia de manera precisa para la época, algunos elementos se estilizan o exageran para resaltar la importancia de ciertas ciudades o regiones. Por ejemplo, Roma y el Vaticano ocupan un lugar destacado, reflejando su papel central en la política, la religión y la cultura del siglo XVI. Pasear por la Galería de los Mapas es como recorrer un atlas renacentista gigante, donde cada fresco combina arte, ciencia e historia, y permite a los visitantes no solo admirar la belleza visual, sino también imaginar cómo se concebía el mundo hace más de 400 años. Es un ejemplo perfecto de cómo el Vaticano ha integrado conocimiento, poder y creatividad en sus espacios más emblemáticos. Siguiendo nuestro recorrido por los museos vaticanos, llegamos a la Sala de Constantino, uno de los espacios más impactantes y simbólicos del recorrido, tanto por su tamaño como por la importancia de los frescos que alberga.
Esta sala fue diseñada para conmemorar la figura del emperador Constantino, el primer emperador romano en adoptar el cristianismo, cuyo reinado marcó un antes y un después en la historia de la Iglesia y del Imperio Romano. La sala fue construida entre 1595 y 1614, durante el pontificado de Clemente VIII, y forma parte del conjunto de las salas de Rafael, aunque en este caso, los frescos fueron realizados por discípulos y seguidores de los grandes maestros del Renacimiento, como Giovanni Francesco Romanelli, Domenico Cresti y Pietro da Cortona. Los frescos representan episodios clave de la vida de Constantino, como la visión de la cruz antes de la batalla del Puente Milvio y la donación del Edicto de Milán, que garantizó la libertad religiosa en el Imperio Romano. Cada pintura combina dramaticidad barroca, realismo renacentista y detalles históricos, creando un efecto monumental que envuelve al espectador en la historia del cristianismo. Un detalle curioso, la sala está decorada con un impresionante estucado dorado y mármoles de colores, diseñado para enfatizar la grandeza del emperador y la importancia simbólica de su conversión. Además, las figuras se representan en un tamaño ligeramente mayor al natural, una técnica utilizada para transmitir poder y solemnidad. La sala de Constantino no solo es un espacio artístico, sino también un lugar de enseñanza. Cada fresco funciona como una narrativa visual, explicando cómo el cristianismo pasó de ser perseguido a convertirse en religión oficial del Imperio Romano, y cómo el Papa y la Iglesia se conectan históricamente con este legado. Pasear por esta sala es como viajar en el tiempo, entrando en un mundo donde la historia, la política y la fe se entrelazan en cada detalle. La majestuosidad de los frescos y la arquitectura de la sala nos recuerdan que los museos vaticanos no son solo una colección de arte, sino un relato vivo de la historia de la humanidad y de la Iglesia. Ahora nos detenemos ante una de las obras maestras más famosas de los museos vaticanos, la Escuela de Atenas, ubicada en las estancias de Rafael, y considerada uno de los ejemplos más perfectos del arte renacentista. Este fresco fue pintado por Rafael Sanzio entre 1509 y 1511, por encargo del Papa Julio II, y representa el encuentro imaginario de los grandes filósofos y pensadores de la antigüedad clásica. La obra combina perspectiva, proporción y equilibrio, mostrando a figuras como Platón y Aristóteles en el centro, rodeados de Sócrates, Pitágoras, Euclides y otros, todos inmortalizados en un diálogo simbólico entre conocimiento, ciencia y filosofía. Un detalle fascinante, Rafael incluyó retratos de artistas y contemporáneos suyos entre los filósofos. Por ejemplo, se cree que Platón lleva el rostro de Leonardo da Vinci y Euclides fue modelado con la cara de Bramante, arquitecto de la Basílica de San Pedro. Este gesto conecta el pasado clásico con el Renacimiento italiano, mostrando cómo los artistas veían la continuidad del conocimiento humano. El fresco también es un ejemplo magistral de perspectiva lineal, con un punto de fuga ubicado en el centro, detrás de las figuras de Platón y Aristóteles, que dirige la mirada del espectador hacia ellos, como si fueran el corazón intelectual del mundo. Las columnas, arcos y escaleras refuerzan esta sensación de profundidad y monumentalidad. Otro dato interesante, aunque la obra parece un grupo de filósofos conversando, Rafael seleccionó cuidadosamente los gestos y posturas de cada personaje para reflejar sus ideas y filosofías. Platón señala hacia el cielo, simbolizando la teoría de las ideas, mientras Aristóteles extiende la mano hacia la tierra, enfatizando la experiencia y la observación como fuentes del conocimiento. Contemplar la Escuela de Atenas es más que admirar un fresco, es sumergirse en la historia del pensamiento humano, en la belleza del Renacimiento y en la visión de Rafael de cómo el arte puede capturar la esencia de la sabiduría y la civilización. Cada detalle, cada gesto y cada expresión nos conecta con más de 2000 años de filosofía y creatividad, haciendo de esta obra un verdadero tesoro de los museos vaticanos. Llegamos a uno de los espacios más emblemáticos del Vaticano y del arte mundial, la Capilla Sistina, un lugar que combina historia, religión y genio artístico en cada centímetro de sus paredes y su techo. La capilla fue construida entre 1473 y 1481 por orden del Papa Sixto IV, de quien toma su nombre, y originalmente estaba destinada a servir como capilla privada del Papa y lugar de importantes ceremonias religiosas, como el cónclave para elegir nuevos pontífices. Su fama mundial, sin embargo, se debe al techo pintado por Miguel Ángel entre 1508 y 1512, un proyecto monumental que transformó la Capilla Sistina en un símbolo del Renacimiento.
En él, Miguel Ángel plasmó la historia de la humanidad según la Biblia, desde la creación hasta la historia de Noé, combinando anatomía, perspectiva y expresividad en un conjunto impresionante. El fresco más famoso, La creación de Adán, muestra el instante en que Dios toca con su dedo a Adán, transmitiéndole la chispa de la vida. Cada figura está cuidadosamente estudiada, y aunque Miguel Ángel era escultor de formación, logró que sus cuerpos pintados pareciesen esculturas vivientes, llenas de dinamismo y fuerza. Otro detalle fascinante, Miguel Ángel incluyó retratos y símbolos ocultos en sus frescos, desde la forma del cerebro humano en algunas composiciones hasta representaciones de profetas y sibilas que reflejan la fusión entre conocimiento clásico y espiritualidad cristiana. Cada detalle tenía un propósito, conectando la teología, la filosofía y la ciencia del Renacimiento. Pero la Capilla Sistina no se limita al techo. Entre 1536 y 1541, Miguel Ángel regresó para pintar el juicio final en la pared del altar, mostrando la segunda venida de Cristo y la separación de los salvados y los condenados. Esta obra generó admiración y controversia por su dramatismo, el desnudo de algunas figuras y la intensidad emocional de cada escena. Una curiosidad importante, la Capilla Sistina sigue siendo un lugar activo de la Iglesia, donde se celebran conclaves y ceremonias papales. Esto significa que, además de admirar arte, los visitantes están entrando en un espacio que mantiene su función espiritual y ceremonial desde hace más de 500 años. Visitar la Capilla Sistina es mucho más que contemplar frescos. Es entrar en un universo donde el arte, la historia y la fe se encuentran, donde cada pared y cada figura cuentan siglos de creatividad, devoción y genio humano. Sin duda, es una experiencia que deja huella en todos los que la visitan. Continuamos nuestro recorrido por el Vaticano y llegamos a un tesoro menos conocido pero de importancia incalculable. La Biblioteca de la Santa Sede, también conocida como la Biblioteca Apostólica Vaticana. Fundada oficialmente en 1475 por el Papa Sixto IV, esta biblioteca se ha convertido en uno de los centros de conocimiento más importantes del mundo. A diferencia de los museos y la Capilla Sistina, aquí no encontramos frescos ni esculturas monumentales, sino manuscritos, libros raros y documentos históricos que han sobrevivido siglos. Su colección incluye más de 1,6 millones de volúmenes, entre ellos incunables, textos científicos, filosóficos, literarios y, por supuesto, una impresionante cantidad de documentos eclesiásticos que datan desde la Edad Media hasta la actualidad. Uno de los aspectos más fascinantes de la biblioteca es su archivo secreto, conocido como Archivum Secretum Vaticanum. Aunque su nombre sugiere misterio, secreto en este contexto significa privado, o exclusivo para estudios académicos, y contiene documentos sobre la historia de la Iglesia, correspondencia papal y tratados históricos que son consultados por investigadores de todo el mundo. El edificio de la biblioteca, tal como lo vemos hoy, fue diseñado con un estilo renacentista y barroco, con salas decoradas con frescos, estanterías de madera tallada y enormes ventanales que permiten la entrada de luz natural, creando un ambiente que combina arte y conocimiento. Entre las obras de arte destacan los frescos de Giovanni da Udine, discípulo de Rafael, que decoran bóvedas y techos con motivos alegóricos del saber y la sabiduría. Un dato curioso, además de su función como archivo y centro de investigación, la biblioteca ha servido históricamente como reserva de conocimiento estratégico para los papas, preservando documentos que de otro modo podrían haberse perdido durante guerras, saqueos o catástrofes. Su papel ha sido clave para conservar la historia de Europa y del mundo durante siglos. Visitar la Biblioteca de la Santa Sede es descubrir que el Vaticano no solo es el corazón de la religión y el arte, sino también un centro de conocimiento y cultura que conecta pasado y presente. Aquí, cada manuscrito, cada pergamino y cada estantería cuenta historias de siglos de pensamiento humano, investigación y fe, ofreciendo una experiencia que va más allá de lo visual y entra directamente en la mente y la historia de la humanidad. Después de recorrer las salas y pasillos llenos de arte de los museos vaticanos, nos adentramos en un espacio de paz, naturaleza y contemplación, los jardines vaticanos. Este es uno de los secretos mejor guardados del Vaticano y un lugar donde la historia, la arquitectura y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía. Los jardines fueron creados en el siglo XIII, durante el pontificado de Inocencio III, y se han ido ampliando y embelleciendo a lo largo de los siglos.
Ocupan más de 23 hectáreas, lo que representa casi la mitad del territorio de la Ciudad del Vaticano, y están diseñados con fuentes, estatuas, árboles centenarios y jardines formales al estilo renacentista y barroco. Un detalle curioso, los jardines no solo cumplen una función estética o recreativa. Desde sus inicios, fueron concebidos como espacios de retiro y meditación para los papas, ofreciendo tranquilidad lejos del bullicio de Roma y un lugar donde la espiritualidad y la naturaleza se combinan. Algunos papas incluso cultivaban verduras y flores, mostrando un interés práctico y simbólico en la vida cotidiana del Vaticano. Entre sus rincones destacan fuentes barrocas, pequeños palacios y esculturas, muchas de ellas trasladadas desde villas romanas o creadas especialmente para embellecer los jardines. También se pueden ver árboles centenarios, incluyendo cipreses y pinos, que han sido testigos silenciosos de siglos de historia papal y de visitas de líderes y personalidades de todo el mundo. Otro dato interesante, los jardines vaticanos incluyen varios estilos de paisajismo, desde los formales jardines italianos geométricos hasta áreas más naturales inspiradas en jardines franceses y paisajismo inglés, creando un recorrido visual lleno de sorpresas y contrastes. Visitar los jardines vaticanos permite a los visitantes respirar, admirar la combinación de arte y naturaleza y comprender cómo el Vaticano no solo se construyó como centro religioso y cultural, sino también como un lugar de retiro y contemplación, donde la belleza natural complementa la monumentalidad del arte y la arquitectura que lo rodea. Explorar estos jardines es entrar en un mundo de serenidad y historia, donde cada fuente, escultura y sendero cuenta la historia de siglos de papas, visitantes y arte, ofreciendo una experiencia única que pocos esperan encontrar dentro de la Ciudad del Vaticano. Dentro de los museos vaticanos, hay un espacio menos conocido pero lleno de historia y lujo, el pabellón de las carrozas. Aquí se conservan los vehículos que transportaban a los papas a lo largo de los siglos, y uno de los ejemplares más impresionantes es la berlina de Gran Gala. Esta berlina fue utilizada para ocasiones solemnes y ceremonias oficiales, diseñada para reflejar la majestad del papado y la importancia de los eventos religiosos y diplomáticos. Sus detalles dorados, los finos acabados en madera y los tapizados de terciopelo rojo muestran cómo la movilidad de los papas no solo tenía un propósito práctico, sino también ceremonial y simbólico. Un detalle fascinante. La berlina de Gran Gala estaba cuidadosamente custodiada por la Guardia Suiza durante los viajes, y cada paseo representaba una especie de espectáculo rodante, donde el lujo, la tradición y la autoridad se mezclaban. La carroza también incluía ornamentos con escudos papales, símbolos religiosos y detalles artísticos que la hacían única en el mundo. El pabellón de las carrozas, donde hoy se exhibe, permite a los visitantes apreciar de cerca la ingeniería, la artesanía y el simbolismo de estas piezas históricas. No se trata solo de un vehículo, sino de un objeto que refleja la historia de la Iglesia, los cambios de estilo a lo largo de los siglos y la atención del papado a la ceremonia y la representación pública. Visitar esta berlina es imaginar cómo los papas recorrían Roma y otras ciudades, desfilando en eventos solemnes, mientras el pueblo los contemplaba y la ciudad misma se convertía en un escenario de poder y devoción. Cada detalle, desde las ruedas hasta los tapizados, cuenta la historia de siglos de ceremonial papal y de la importancia del arte aplicado a la vida cotidiana del Vaticano. La berlina de Gran Gala es un recordatorio tangible de que incluso los objetos más funcionales dentro del Vaticano estaban pensados para reflejar la grandeza, la fe y la historia que caracterizan a esta ciudad-estado única en el mundo. Dentro del pabellón de las carrozas de los museos vaticanos encontramos un vehículo que rompe con la tradición clásica de carruajes, el Toyota Land Cruiser FJ40 papal. Este icónico todoterreno fue adaptado especialmente para el servicio del Papa, combinando funcionalidad, seguridad y simbolismo en un diseño moderno que todavía refleja la autoridad del pontífice. El FJ40 fue utilizado para desplazamientos por terrenos irregulares, visitas pastorales fuera de Roma y actividades donde la movilidad era fundamental, especialmente en áreas donde los tradicionales automóviles o carruajes no podían acceder. Su carrocería robusta y el motor confiable hicieron de este vehículo una herramienta imprescindible para garantizar que el Papa llegara a su destino con seguridad y comodidad. Un detalle curioso, aunque es un vehículo moderno comparado con los carruajes dorados del pabellón, este Land Cruiser fue decorado con escudos papales y detalles discretos para marcar su función oficial, convirtiéndolo en un símbolo del pontificado en el siglo XX. Incluso se le conocía informalmente como la Papal Jeep,
Y muchos visitantes se sorprenden al ver cómo un vehículo utilitario puede estar cargado de historia y significado ceremonial. Este todoterreno representa también un cambio de época en la movilidad papal, pasando de la pompa de los carruajes de gala a la practicidad de los automóviles modernos, sin perder la solemnidad ni la conexión simbólica con el pontificado. Al observar el Toyota Land Cruiser FJ40 papal, podemos apreciar cómo el Vaticano ha sabido combinar tradición y modernidad, adaptando los medios de transporte a las necesidades de cada época, mientras mantiene el estilo y la dignidad que caracteriza a sus ceremonias y desplazamientos oficiales. Es un ejemplo perfecto de cómo incluso un vehículo utilitario puede formar parte del legado histórico y cultural del Vaticano. Dentro del pabellón de las carrozas de los museos vaticanos, encontramos dos ejemplos de papamóviles modernos, vehículos especialmente adaptados para el transporte del Papa, donde se combina seguridad, funcionalidad y ceremonial. A la izquierda vemos un Land Rover Santana 109, un todoterreno robusto y confiable, diseñado para desplazamientos por terrenos irregulares y recorridos pastorales en los que se requiere cercanía con los fieles. Su estructura elevada y reforzada permitía que el Papa pudiera saludar al público de manera segura, manteniendo contacto visual con los asistentes durante sus recorridos. A la derecha se encuentra un Mercedes-Benz Clase G papal, símbolo de modernidad y confort, adaptado con protecciones y detalles especiales para ceremonias oficiales y visitas internacionales. Este vehículo combina el lujo característico de Mercedes-Benz con características de seguridad avanzada, permitiendo al pontífice desplazarse con comodidad mientras mantiene la solemnidad propia de su cargo. Un detalle curioso, a pesar de sus diferencias técnicas y de diseño, ambos papamóviles cumplen la misma misión: acercar al Papa a los fieles de manera segura, respetando al mismo tiempo la tradición ceremonial. Además, estos vehículos muestran cómo el Vaticano ha sabido adaptarse a la tecnología moderna sin perder la solemnidad, ni la historia que caracteriza sus ceremonias. Observar estos papamóviles es ver cómo la Iglesia combina innovación, seguridad y ceremonial, transformando cada vehículo en un símbolo vivo del pontificado en el siglo XXI. Cada detalle, desde la carrocería reforzada hasta los escudos papales discretos, cuenta la historia de cómo la movilidad papal ha evolucionado a lo largo del tiempo, manteniendo siempre un equilibrio entre tradición y modernidad. Dentro del pabellón de las carrozas de los museos vaticanos, encontramos dos vehículos históricos que marcan el inicio de la era motorizada en el papado: el Mercedes-Benz Nürburgring 460 Pullman Saloon a la derecha, y el Grand Paige 837 a la izquierda. Ambos fueron utilizados por el Papa Pío XI, el primero en sustituir carruajes por automóviles en sus desplazamientos oficiales. El Mercedes-Benz Nürburgring 460, fabricado en Alemania, fue el primer coche motorizado oficial del Papa. Este vehículo representaba modernidad, lujo y fiabilidad, y permitió a Pío XI desplazarse con seguridad y comodidad durante ceremonias, visitas diplomáticas y eventos dentro de Roma. Su carrocería Pullman ofrecía espacio amplio y elegante, reflejando la dignidad de la Iglesia mientras incorporaba la innovación tecnológica de la época. Por su parte, el Grand Paige 837, donado desde Estados Unidos, complementaba la flota papal. Este vehículo de lujo era conocido por su robustez y diseño avanzado, y fue adaptado para atender las necesidades de ceremonial y traslado del pontífice. Al igual que el Mercedes, simbolizaba la transición del papado de los carruajes tradicionales a la movilidad moderna, mostrando cómo la Iglesia se adaptaba a los avances tecnológicos sin perder solemnidad. Un dato curioso: estos coches no eran solo herramientas de transporte. Cada vehículo estaba cuidadosamente decorado con escudos papales y detalles ceremoniales, convirtiéndolos en símbolos del poder y la presencia del Papa, además de ofrecer seguridad y comodidad en un tiempo en que la movilidad motorizada aún era un lujo reservado a pocos. Hoy, ambos vehículos están expuestos en el pabellón de las carrozas, permitiendo a los visitantes admirar cómo comenzó la historia del transporte papal motorizado. Mirarlos es imaginar a Pío XI recorriendo Roma en estos coches, inaugurando una nueva era de cercanía con los fieles y de modernización del papado, donde tradición y tecnología se encontraban por primera vez sobre ruedas. Ante nosotros se encuentra uno de los objetos más simbólicos y solemnes de la historia del papado: la silla gestatoria, también conocida como portantina, utilizada por el Papa León XIII, pontífice entre los años 1878 y 1903.
La silla gestatoria era el medio de transporte ceremonial del Papa antes de la llegada de los automóviles. Era llevada a hombros por un grupo de sediarios pontificios, funcionarios especialmente designados para esta tarea, y se utilizaba en procesiones, ceremonias litúrgicas y apariciones públicas dentro del Vaticano y en grandes celebraciones religiosas. Este tipo de silla no tenía una función práctica únicamente, sino profundamente simbólica. Al elevar físicamente al Papa sobre la multitud, se reforzaba su figura como sucesor de San Pedro y máxima autoridad espiritual de la Iglesia Católica, permitiendo además que pudiera ser visto claramente por los fieles en épocas en las que no existían sistemas de amplificación ni escenarios elevados. La silla gestatoria de León XIII destaca por su decoración rica y solemne, con estructura de madera finamente trabajada, tapizados de terciopelo rojo y detalles dorados. En muchos casos, estas sillas iban acompañadas por los flabelos, grandes abanicos ceremoniales de plumas, que aumentaban aún más el carácter ritual y majestuoso de la escena. Un dato curioso, León XIII fue el primer papa filmado en la historia, y aunque en esos registros aparece ya anciano, todavía se conserva la imagen del pontífice ligado a estos antiguos rituales, justo en una época de transición entre la tradición más medieval y la modernidad del siglo XX. La silla gestatoria se utilizó oficialmente hasta el pontificado de Pablo VI, quien decidió abandonarla como gesto de cercanía y sencillez. Desde entonces, este objeto ha pasado de ser un símbolo vivo del poder papal a una pieza histórica, conservada hoy en los museos vaticanos como testimonio de siglos de ceremonial, protocolo y representación del papado. Contemplar esta silla no es solo ver un trono portátil, sino entender cómo el Vaticano ha expresado visualmente su autoridad a lo largo del tiempo, y cómo incluso los gestos y los objetos formaban parte de un lenguaje simbólico cuidadosamente construido durante siglos. Nos encontramos ante uno de los espacios más fotografiados de los museos vaticanos, la famosa escalera de caracol, un auténtico icono arquitectónico que combina funcionalidad, simbolismo y belleza. Esta escalera fue diseñada en 1932 por el arquitecto italiano Giuseppe Momo, durante el pontificado de Pío XI, y no debe confundirse con la escalera helicoidal original de Bramante del siglo XVI, que se encuentra en una zona no accesible al público. La que vemos hoy es una reinterpretación moderna, pensada para gestionar el gran flujo de visitantes que salen del museo. Su diseño en doble hélice es uno de sus aspectos más fascinantes. Dos rampas en espiral se entrelazan sin llegar a cruzarse, permitiendo durante décadas separar el tránsito de subida y bajada, algo muy avanzado para su época. Este sistema mejora la circulación y crea una sensación visual hipnótica, casi infinita. La escalera está construida principalmente en hormigón armado, un material moderno para el Vaticano en aquel momento, y está decorada con una elegante barandilla de bronce ornamentada con motivos geométricos. En el centro, el gran vacío circular refuerza la sensación de profundidad y continuidad, convirtiendo un elemento funcional en una auténtica obra de arte. Un detalle simbólico importante, en la base de la barandilla se repite el escudo del Papa Pío XI, recordando que incluso las ampliaciones modernas del Vaticano siguen ligadas a la figura del pontífice y a la tradición institucional de la Santa Sede. Más allá de su valor práctico, esta escalera representa el diálogo entre tradición y modernidad dentro del Vaticano. Tras recorrer siglos de arte clásico, renacentista y barroco, el visitante se despide del museo a través de una obra arquitectónica del siglo XX, cerrando el recorrido con una sensación de movimiento, continuidad y evolución. Descender por esta escalera no es solo salir de los museos vaticanos. Es una transición simbólica entre el mundo del arte, la historia y la Roma contemporánea que espera fuera. Ante nosotros se alza el Ponte San Angelo, uno de los puentes más antiguos y cargados de simbolismo de Roma, una auténtica conexión entre la Roma imperial, la Roma papal y la ciudad actual. Este puente fue construido en el año 134 después de Cristo por orden del emperador Adriano, con el nombre original de Pons Aelius, para conectar la ciudad con su mausoleo imperial, hoy conocido como Castel San Angelo. Desde su origen, no fue un simple paso sobre el Tíber, sino una vía ceremonial pensada para acompañar al emperador incluso después de la muerte. El nombre actual del puente se remonta al año 590, durante una gran epidemia de peste. Según la tradición,
El Papa Gregorio Magno tuvo una visión del arcángel San Miguel envainando su espada sobre el mausoleo, señal del fin de la epidemia. Desde entonces, el castillo y el puente quedaron ligados al nombre de San Angelo. Uno de los elementos más distintivos del puente son las 10 esculturas de ángeles que lo decoran, diseñadas en el siglo XVII bajo la dirección de Gian Lorenzo Bernini. Cada ángel sostiene uno de los instrumentos de la Pasión de Cristo, convirtiendo el puente en un auténtico recorrido espiritual previo a la llegada al Vaticano. Las esculturas originales de Bernini se conservan hoy en iglesias y museos, mientras que en el puente se exhiben copias fieles. Durante siglos, el Ponte San Angelo fue el principal acceso ceremonial al Vaticano, utilizado por papas, peregrinos y procesiones solemnes. En la Edad Media también fue escenario de eventos dramáticos, como ejecuciones públicas, lo que refuerza su papel como testigo directo de la historia de Roma en todas sus facetas. Caminar por este puente es recorrer casi 2000 años de historia en apenas unos metros. Bajo nuestros pies fluye el Tíber, y ante nosotros se abre una de las vistas más emblemáticas de la ciudad, con la cúpula de San Pedro dominando el horizonte. El Ponte San Angelo no es solo un puente, es una transición simbólica entre el mundo terrenal y el espiritual, entre la Roma antigua y el corazón del cristianismo. Ante nosotros se alza el Castillo de San Angelo, uno de los monumentos más complejos y fascinantes de Roma, un edificio que ha cambiado de función a lo largo de casi 2000 años de historia, reflejando como pocos la evolución de la ciudad. Su origen se remonta al año 123 después de Cristo, cuando el emperador Adriano ordenó construirlo como mausoleo imperial para él y su familia. Inspirado en los grandes sepulcros de la antigüedad, el edificio original estaba coronado por una estatua del emperador y conectado directamente con la ciudad, mediante el puente que hoy conocemos como Ponte San Angelo. Con la caída del Imperio Romano, el mausoleo fue transformándose en fortaleza militar, aprovechando su sólida estructura circular y su posición estratégica junto al Tíber. Durante la Edad Media pasó a manos del papado, convirtiéndose en un refugio fortificado para los papas en tiempos de peligro. El nombre actual del castillo procede de una leyenda del año 590, cuando el Papa Gregorio Magno tuvo una visión del arcángel San Miguel envainando su espada sobre el edificio, anunciando el fin de una devastadora epidemia de peste. Desde entonces, el arcángel corona el castillo, recordando este episodio simbólico. La estatua actual es de bronce y data del siglo XVIII. Uno de los elementos más sorprendentes del castillo es el Passetto di Borgo, un corredor fortificado de casi 800 metros que conecta el Vaticano con el castillo. Fue utilizado por varios papas para huir en momentos de peligro, especialmente durante el saqueo de Roma de 1527, cuando el Papa Clemente VII se refugió aquí mientras la ciudad era devastada. A lo largo de los siglos, el Castillo de San Angelo también funcionó como prisión, albergando a personajes célebres como el escultor Benvenuto Cellini. Sus muros han sido testigos de conspiraciones, ejecuciones y luchas de poder que marcaron la historia de Roma. Hoy, el castillo es un museo que permite recorrer sus distintos niveles y funciones, desde el mausoleo imperial hasta los apartamentos papales, las salas militares y la terraza superior, desde donde se obtiene una de las vistas panorámicas más impresionantes de Roma, con el Vaticano y el río Tíber extendiéndose ante nuestros ojos. El Castillo de San Angelo no es solo un monumento, es un resumen en piedra de la historia de Roma, un lugar donde imperio, religión, guerra y arte se han superpuesto durante siglos, dejando una huella única en el paisaje de la ciudad. Nos encontramos ante el Ponte Cavour, uno de los puentes más elegantes y representativos del Tíber en Roma, y un claro ejemplo de la transformación urbana de la ciudad tras convertirse en capital del Reino de Italia. Este puente fue inaugurado en 1901 y está dedicado a Camillo Benso, conde de Cavour, una de las figuras clave del proceso de unificación italiana en el siglo XIX. Su nombre no es casual, el puente simboliza la Roma moderna, laica y administrativa que surgió después de 1870, cuando la ciudad dejó de ser territorio pontificio para integrarse plenamente en el nuevo Estado italiano. El Ponte Cavour conecta el barrio de Prati, de trazado racional y burgués, con el Campo Marzio, una de las zonas históricas más antiguas de la ciudad. Su estructura está construida en mampostería y piedra, con tres grandes arcos que se integran armoniosamente en el paisaje del río, sin competir visualmente con los monumentos más antiguos que lo rodean.
Un detalle interesante es su decoración escultórica, discreta pero elegante, que refleja el gusto monumental de finales del siglo XIX. A diferencia de los puentes romanos antiguos, pensados para la durabilidad extrema, el Ponte Cavour fue concebido también como un elemento urbano representativo, alineado con los nuevos bulevares y edificios administrativos de la Roma moderna. Desde aquí se obtiene una vista privilegiada del curso del río Tíber, un río que ha sido testigo de más de 2000 años de historia. Durante siglos fue vía comercial, frontera natural y, en ocasiones, amenaza por sus crecidas. Hoy, en cambio, se convierte en un eje paisajístico que une distintas épocas de la ciudad. Cruzar el Ponte Cavour no es solo pasar de una orilla a otra, es atravesar simbólicamente la frontera entre la Roma monumental antigua y la Roma contemporánea, una ciudad que ha sabido reinventarse sin borrar las huellas de su pasado. Nos encontramos en plena Plaza Navona, ante una de las iglesias barrocas más emblemáticas de Roma, la iglesia de Santa Inés en Agonía, un templo que combina arquitectura, historia y simbolismo en uno de los escenarios urbanos más espectaculares de la ciudad. La iglesia fue construida en el siglo XVII, durante el pontificado de Inocencio X, perteneciente a la poderosa familia Pampili, cuyo palacio se alza justo al lado. El nombre, Inagone, no hace referencia al sufrimiento, como podría parecer, sino que proviene del latín inagone, que significa en el lugar de los juegos, ya que aquí se encontraba el antiguo estadio de Domiciano, destinado a competiciones atléticas en la Roma imperial. Santa Inés fue una joven mártir cristiana del siglo IV, ejecutada según la tradición en este mismo lugar por negarse a renunciar a su fe. La iglesia se erige precisamente sobre el punto donde se cree que sufrió el martirio, lo que convierte al templo en un lugar de gran significado religioso. Arquitectónicamente, la iglesia es una joya del barroco romano. El proyecto pasó por manos de varios arquitectos, entre ellos Girolamo Rainaldi, Francesco Borromini y Carlo Rainaldi, lo que explica la riqueza y complejidad de su diseño. Su fachada cóncava parece abrazar la plaza, dialogando visualmente con la cercana Fuente de los Cuatro Ríos de Bernini, en un célebre enfrentamiento artístico entre ambos genios del barroco. En el interior, la iglesia sorprende por su equilibrio entre solemnidad y elegancia, con frescos, esculturas y una cuidada iluminación que refuerza el carácter espiritual del espacio. Bajo el altar mayor se conserva la cripta, donde se recuerda el martirio de Santa Inés, uno de los puntos más emotivos de la visita. La iglesia de Santa Inés en Agonía no es solo un templo religioso, sino una pieza clave del conjunto urbano de Plaza Navona. Representa el poder papal del siglo XVII, la devoción cristiana y la competencia artística que dio forma a uno de los periodos más brillantes del arte romano. Contemplar esta iglesia es entender cómo Roma transforma su pasado pagano en tradición cristiana, superponiendo siglos de historia en un mismo espacio, donde cada piedra tiene algo que contar. En el centro de Plaza Navona se alza una de las obras maestras absolutas del barroco romano, la Fuente de los Cuatro Ríos, creada por Gian Lorenzo Bernini e inaugurada en el año 1651, durante el pontificado del Papa Inocencio X Pampili. Esta fuente no es solo un elemento decorativo, sino un complejo programa simbólico. Representa los cuatro grandes ríos del mundo conocido en el siglo XVII, uno por cada continente entonces identificados, el Nilo para África, el Danubio para Europa, el Ganges para Asia y el Río de la Plata para América. A través de ellos, la Iglesia afirmaba su vocación universal y su presencia espiritual en todo el mundo. Cada figura está cuidadosamente caracterizada. El Nilo aparece con el rostro cubierto, símbolo del desconocimiento de sus fuentes en aquella época. El Danubio, el río más cercano a Roma, toca el escudo papal de los Pampili, reforzando el vínculo con el poder pontificio. El Ganges sostiene un remo, señal de su navegabilidad, mientras que el Río de la Plata se representa junto a monedas, aludiendo a la riqueza del Nuevo Mundo y al mismo tiempo a la fragilidad de lo material. Sobre este espectacular conjunto se eleva un obelisco egipcio de época romana, procedente del circo de Magencio, coronado por la paloma de la familia Pampili. La integración del obelisco con la roca artificial, casi suspendido en el aire, es una demostración magistral del virtuosismo técnico y artístico de Bernini. Existe una famosa leyenda según la cual una de las figuras parece protegerse de la cercana iglesia de Santa Inés en Agonía, como si temiera su derrumbe, en una supuesta rivalidad entre Bernini y Borromini.
Sin embargo, esta historia es un mito posterior, ya que la fuente fue terminada antes de la fachada de la iglesia. La fuente de los Cuatro Ríos resume a la perfección el espíritu del barroco romano: movimiento, teatralidad, simbolismo y una profunda conexión entre arte, poder y espacio urbano. Contemplarla es asistir a una auténtica puesta en escena donde la piedra, el agua y la historia dialogan en uno de los lugares más emblemáticos de Roma. En el extremo sur de Plaza Navona se encuentra la Fontana del Moro, una de las tres fuentes monumentales que estructuran este espacio urbano, y un magnífico ejemplo de cómo la plaza fue concebida como un gran escenario barroco al aire libre. La fuente fue diseñada originalmente en 1575 por el arquitecto Giacomo della Porta, durante el pontificado de Gregorio XIII. En su primera versión, el conjunto estaba formado por una gran pila circular con figuras marinas, pero no incluía la escultura central que hoy le da nombre. No fue hasta 1653, bajo el pontificado de Inocencio X, cuando Gian Lorenzo Bernini intervino en la fuente, añadiendo la figura central del moro que lucha con un delfín. Esta escultura, llena de movimiento y dramatismo, refleja perfectamente el lenguaje barroco de Bernini, donde el cuerpo humano parece desafiar la rigidez de la piedra. La figura central que vemos hoy es una copia, ya que el original de Bernini fue trasladado al interior de los museos capitolinos para su conservación. Sin embargo, la composición mantiene intacta su fuerza visual y simbólica. Un detalle interesante es que el término moro no hace referencia a una identidad concreta, sino que responde a la iconografía clásica del tritón o figura marina, muy común en las fuentes renacentistas y barrocas, asociada al dominio del agua y a la mitología antigua. La Fontana del Moro completa el equilibrio visual de Plaza Navona junto con la Fuente de los Cuatro Ríos en el centro y la Fontana di Nettuno al norte. Juntas, las tres fuentes convierten la plaza en una sucesión rítmica de agua, escultura y arquitectura, reforzando la monumentalidad del antiguo estadio romano sobre el que se asienta. Contemplar la Fontana del Moro es observar cómo Roma reutiliza y transforma sus espacios históricos, superponiendo capas de arte, poder y simbolismo, y demostrando que incluso una fuente puede convertirse en una obra maestra cuando cae en manos de los grandes artistas de su tiempo. Ante nosotros se alza uno de los edificios mejor conservados de la antigüedad romana y una auténtica obra maestra de la arquitectura universal, el Panteón de Agripa. El edificio que vemos hoy fue construido entre los años 118 y 125 después de Cristo, durante el reinado del emperador Adriano, aunque conserva en su fachada la inscripción que atribuye el templo original a Marco Agripa, general y yerno del emperador Augusto. Este gesto de Adriano no fue un error, sino una decisión consciente de respeto hacia el fundador del primer templo, erigido en el año 27 a.C. El panteón estaba dedicado a todos los dioses del panteón romano, y su diseño sigue asombrando por su perfección geométrica. La cúpula, de 43,3 metros de diámetro, es exactamente igual de alta que ancha, creando una esfera perfecta que encajaría por completo en su interior. A día de hoy, sigue siendo la mayor cúpula de hormigón no armado del mundo. En el centro de la cúpula se abre el famoso óculo, una abertura circular de casi 9 metros de diámetro, única fuente de luz natural del edificio. A través de él entran el sol, el aire y la lluvia, creando un efecto cambiante que convierte el interior en un espacio casi celestial. El pavimento, ligeramente inclinado, permite el drenaje del agua. Un hecho clave para su conservación es que, en el año 609, el panteón fue consagrado como iglesia cristiana bajo la advocación de Santa María de los Mártires, lo que lo salvó de la destrucción y el expolio sistemático que afectó a muchos templos paganos. En su interior se encuentran las tumbas de figuras históricas como el pintor Rafael, enterrado aquí en 1520, y de varios reyes de Italia, lo que refuerza su papel como espacio vivo a lo largo de los siglos. El pórtico frontal, con sus 16 columnas de granito traídas desde Egipto, introduce al visitante en un espacio que une ingeniería, simbolismo y espiritualidad. Cada proporción está cuidadosamente calculada para transmitir equilibrio, monumentalidad y eternidad. Entrar en el Panteón no es solo visitar un monumento, es experimentar 2000 años de historia ininterrumpida, un lugar donde la Roma pagana, cristiana y moderna conviven bajo una misma cúpula, recordándonos el extraordinario legado arquitectónico del mundo antiguo.
nos encontramos ante la Fontana di Trevi, la fuente más famosa de Roma y una de las más reconocibles del mundo. Un auténtico icono del arte barroco y de la ciudad eterna. La fuente actual fue inaugurada en 1762, tras décadas de trabajos, y es obra del arquitecto Nicola Salvi, quien inició el proyecto en 1732, aunque murió antes de verlo terminado. La obra fue completada por Giuseppe Pannini, respetando el diseño original. La fuente se integra directamente en la fachada del Palacio Poli, creando un espectacular telón arquitectónico. En el centro de la composición se encuentra Océano, a menudo confundido con Neptuno, avanzando sobre una concha en forma de carro, guiado por dos tritones que dominan las aguas. Uno representa el orden y el otro el caos. Esta escena simboliza el poder del agua y su fuerza impredecible, un tema muy presente en el lenguaje barroco. La Fontana di Trevi marca el punto final del acueducto Aqua Virgo, construido en el año 19 a.C. por Marco Agripa, uno de los pocos acueductos romanos que siguen en funcionamiento hoy en día. Este vínculo directo con la ingeniería romana antigua añade una dimensión histórica excepcional al conjunto. Un dato curioso y muy popular, la tradición de lanzar una moneda a la fuente, de espaldas y con la mano derecha, promete el regreso a Roma. Cada año se recogen millones de euros, que se destinan a fines benéficos y sociales, gestionados por organizaciones caritativas. La combinación de arquitectura, escultura, agua y luz convierte a la Fontana di Trevi en una experiencia sensorial única. De día o de noche, el sonido constante del agua y la monumentalidad del conjunto crean un ambiente casi teatral, fiel al espíritu barroco. La Fontana di Trevi no es solo una fuente, es un punto de encuentro entre historia, arte y tradición popular, un lugar donde Roma se muestra en todo su esplendor y donde cada visitante deja, al menos simbólicamente, una parte de sí con la esperanza de volver. Llegamos al Coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flavio, uno de los monumentos más icónicos de Roma y símbolo de la grandeza del Imperio Romano. Este edificio monumental no es solo un lugar de espectáculos antiguos, sino un testimonio vivo de ingeniería, poder y sociedad de la Roma clásica. La construcción del Coliseo comenzó en el año 72 después de Cristo bajo el emperador Vespasiano y fue completada por su hijo Tito en el año 80 después de Cristo. Su nombre original, Anfiteatro Flavio, honra a la familia Flavia que lo mandó construir. Con capacidad para aproximadamente 50.000 espectadores, era el escenario de gladiadores, luchas de animales, simulaciones de batallas navales y ejecuciones públicas. El Coliseo destaca por su ingeniería avanzada, se utilizó concreto, piedra travertina y ladrillo, y su sistema de vomitorios permitía la entrada y salida eficiente de miles de personas en cuestión de minutos, algo sorprendente incluso para los estándares modernos. La estructura ovalada, de 189 metros de largo por 156 de ancho, sigue siendo un referente arquitectónico mundial. Un detalle fascinante es el hipogeo, un complejo de túneles y pasadizos bajo la arena, donde se preparaban animales, gladiadores y escenografía. Este sistema permitía sorpresas espectaculares durante los espectáculos, elevando a los participantes desde las profundidades hasta la arena en cuestión de segundos. Durante la Edad Media, el Coliseo sufrió saqueos y transformaciones, se utilizó como fortaleza, cantera y residencia, lo que, paradójicamente, ayudó a preservar parte de su estructura frente a desastres naturales. A lo largo de los siglos, ha sido un símbolo de poder, decadencia y resistencia de la ciudad. Hoy, el Coliseo no solo es un monumento histórico, sino también un lugar de memoria y cultura, donde se recuerdan tanto los logros arquitectónicos del Imperio Romano como la dureza de los espectáculos que aquí se realizaron. Cada piedra, cada arco y cada vestigio nos conecta directamente con más de 2000 años de historia urbana y social. Visitar el Coliseo es entrar en un espacio donde la grandeza técnica, la historia y la emoción humana se entrelazan, recordándonos por qué Roma sigue siendo la ciudad eterna. Frente al Coliseo se erige uno de los monumentos más impresionantes de la Roma imperial, el Arco de Constantino, un arco triunfal construido en 315 después de Cristo para conmemorar la victoria de Constantino y sobre Magencio en la batalla del Puente Milvio, en 312 después de Cristo. Este arco no es solo una obra arquitectónica, sino un símbolo político y religioso.
marcaba el poder de Constantino y su derecho a gobernar, pero también anunciaba un cambio profundo. Pocos años después, Constantino favorecería el cristianismo, marcando el inicio de una nueva era en el Imperio Romano. El arco tiene triple vano, un arco central de gran tamaño flanqueado por dos arcos menores. Su decoración es fascinante porque combina elementos originales de épocas anteriores con nuevas esculturas dedicadas a Constantino, un fenómeno conocido como espolia, donde se reutilizaban relieves y esculturas de emperadores anteriores para legitimar su autoridad. Entre las figuras que se pueden observar destacan escenas de emperadores como Trajano, Adriano y Marco Aurelio, integradas en el nuevo contexto, mostrando cómo Constantino buscaba asociarse con los grandes líderes del pasado. Los relieves representan escenas de caza, batallas y ceremonias, todas cargadas de simbolismo político y militar. El arco de Constantino no solo celebraba victorias, sino que servía de herramienta de propaganda visual, visible para los ciudadanos de Roma, recordando constantemente la legitimidad y el poder del nuevo emperador. Su ubicación, entre el Coliseo y el Foro Romano, reforzaba este mensaje, situándolo en el corazón de la vida pública de la ciudad. Hoy, el arco se conserva como uno de los mejores ejemplos de arquitectura y arte imperial tardío. Caminar bajo él es transportarse al siglo IV. Imaginar los desfiles triunfales y comprender cómo el arte y la política se entrelazaban en la Roma antigua. El arco de Constantino es más que un monumento, es un testigo silencioso de poder, historia y transformación cultural, un icono que conecta el mundo clásico con la transición hacia la Roma cristiana. Entre el Coliseo y el Foro Romano se encuentra el Arco de Tito, uno de los monumentos más antiguos y emblemáticos de Roma, construido en 82 después de Cristo por orden del emperador Domiciano para conmemorar la victoria de su hermano Tito en la Guerra de Judea, incluida la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Este arco de un solo vano es relativamente pequeño comparado con otros arcos triunfales, pero su valor histórico y artístico es incalculable. Está decorado con relieves tallados en mármol que representan escenas de la procesión triunfal, en la que los soldados romanos llevaban los botines de guerra y el candelabro del Templo de Jerusalén. Uno de los relieves más famosos muestra a los legionarios cargando la menorá, un símbolo de la precisión y riqueza de la escultura romana. El Arco de Tito no solo celebra la victoria militar, sino que también cumple una función política y propagandística. Refuerza la autoridad del emperador y el prestigio de Roma como capital del mundo. Además, sus relieves sirvieron de modelo para muchos otros arcos triunfales a lo largo de la historia, incluso inspirando diseños renacentistas y neoclásicos en Europa. Un detalle curioso, los relieves muestran un realismo sorprendente, desde los pliegues de las vestiduras hasta la expresividad de los rostros, transmitiendo tanto la solemnidad del triunfo como la riqueza cultural de Roma. Incluso hoy, más de 1900 años después, es posible leer las escenas casi como si fueran narraciones visuales. Caminar bajo el Arco de Tito es adentrarse en la Roma imperial, imaginar las procesiones, escuchar el eco de los tambores y el clamor de la multitud. Es un monumento pequeño en escala, pero gigantesco en significado, un testigo directo de la historia militar, política y artística de la ciudad. El Arco de Tito no es solo un vestigio antiguo, es un símbolo de memoria histórica, arte y poder, un recordatorio tangible de cómo Roma construyó su imagen de gloria a través de la piedra y la narrativa visual. Nos adentramos ahora en las ruinas del Foro de Augusto, un espacio monumental que refleja la ambición política y religiosa del primer emperador de Roma. Este foro, inaugurado alrededor del 2 a.C., fue concebido como una extensión del Foro Romano, destinado a glorificar a Augusto y reforzar su autoridad como líder y defensor de la ciudad. En el corazón del foro se encuentra el Templo de Marte Vengador, o Mars Ultor, erigido por Augusto para conmemorar la victoria sobre los asesinos de Julio César, en la famosa batalla de Filipos en el 42 a.C. La elección de Marte, dios de la guerra, subraya la dimensión militar y judicial del templo. Aquí Augusto también celebraba ceremonias de justicia y recibía a los senadores y embajadores. Originalmente, el templo estaba adornado con columnas de mármol de Grecia, estatuas de mármol y relieves que narraban la historia de la guerra y las conquistas de Roma. Aunque hoy vemos principalmente ruinas, es posible imaginar la majestuosidad del edificio y su papel central en la vida política y religiosa de la ciudad.
Un detalle interesante, el foro no solo era un lugar ceremonial, sino también un espacio público, donde se desarrollaban debates políticos, juicios y actos oficiales. En su diseño, Augusto combinó arquitectura, arte y simbolismo, creando un mensaje claro. El emperador era el restaurador de la paz y garante de la justicia, uniendo religión y poder político. Las ruinas actuales permiten apreciar parte de los cimientos, columnas y podio del templo, así como restos de la plaza central del foro, que estaba pavimentada y decorada para impresionar a los visitantes. Aunque fragmentadas, estas estructuras conservan la magnitud y solemnidad del proyecto original, mostrando cómo Roma utilizaba la arquitectura como instrumento de propaganda y cohesión social. Visitar el foro de Augusto y el templo de Marte Vengador es viajar al corazón del poder imperial, entender cómo los edificios hablaban de autoridad, justicia y victoria, y descubrir cómo cada piedra estaba pensada para narrar la historia de un emperador que quiso dejar una marca eterna en la ciudad. Frente a nosotros se extiende el Foro Romano, corazón político, religioso y comercial de la antigua Roma, con la colina palatina dominando el horizonte, uniendo historia, mito y poder en un mismo paisaje. Este espacio fue durante siglos el centro neurálgico del Imperio Romano, donde se decidían los destinos de la ciudad y del mundo conocido. El Foro Romano alberga ruinas de templos, basílicas, arcos y columnas que narran más de un milenio de historia. Aquí se reunían senadores y magistrados, se celebraban juicios, elecciones y ceremonias religiosas. Entre las estructuras más reconocibles se encuentran la Curia, sede del Senado, y la Basílica Julia, centro de la administración civil. Cada vestigio refleja el ingenio arquitectónico y la organización social que hicieron de Roma un modelo de ciudad para siglos posteriores. Al fondo, la colina palatina sobresale como lugar de origen de Roma según la tradición. Aquí, según la leyenda, Rómulo fundó la ciudad en el 753 a.C., y más tarde se erigieron palacios imperiales, desde Augusto hasta Domiciano. La colina ofrece una perspectiva única, desde ella, los emperadores podían vigilar el foro, uniendo poder político, simbólico y estratégico en un solo lugar. Un detalle fascinante. La disposición del foro y de la colina refleja un diálogo constante entre arquitectura y poder, donde cada templo, arco y plaza estaba pensado para impresionar y subrayar la autoridad del Estado. Además, el contraste entre las ruinas actuales y la monumentalidad que tuvieron en su momento permite imaginar la grandiosidad de la vida pública romana. Recorrer el Foro Romano y contemplar la colina palatina es viajar al corazón de la Roma antigua, comprender la estructura del poder, la religión y la vida cotidiana, y apreciar cómo estas piedras han sido testigos de imperios, conquistas, rituales y mitos que todavía perviven en la ciudad. Hoy, al caminar por estos senderos arqueológicos, sentimos la conexión directa con la historia. Cada columna, arco o podio cuenta historias de emperadores, ciudadanos, soldados y dioses, haciendo del Foro Romano y la colina palatina un viaje en el tiempo imposible de olvidar. Nos encontramos ante uno de los símbolos más reconocibles de la Roma moderna, el monumento a Víctor Manuel II, también conocido como el Altare della Patria o Altar de la Patria. Este imponente edificio fue inaugurado en 1911 y dedicado a Víctor Manuel II, el primer rey de la Italia unificada, quien jugó un papel central en el proceso de unificación del país durante el siglo XIX. El monumento, ubicado en la Piazza Venezia, combina arquitectura monumental con elementos simbólicos. Su diseño, a cargo del arquitecto Giuseppe Sacconi, se caracteriza por su grandiosidad, columnas corintias, escalinatas majestuosas, estatuas ecuestres y la famosa tumba del soldado desconocido, que rinde homenaje a todos los italianos caídos en la Primera Guerra Mundial. Uno de los elementos más icónicos es la estatua ecuestre de Víctor Manuel II, de 12 metros de altura, que representa al monarca como figura central del nuevo Estado italiano, dominando la plaza y marcando la importancia de la unidad nacional. Las amplias terrazas y escalinatas permiten además vistas panorámicas de Roma, convirtiendo el monumento en un mirador privilegiado sobre el centro histórico. El Altare della Patria no solo es un homenaje al rey, sino un símbolo de la identidad italiana moderna, diseñado para impresionar y consolidar la memoria colectiva de la unificación. A través de relieves, esculturas y estatuas, el monumento narra la historia de la independencia, las campañas militares y los ideales patrióticos de finales del siglo XIX y principios del XX.
Un detalle curioso, aunque hoy es muy querido por los italianos y los visitantes, durante décadas el monumento fue polémico por su estilo monumental y su tamaño, que contrastaba con la estética urbana circundante. Sin embargo, con el tiempo se ha consolidado como un hito ineludible en el paisaje de Roma. Visitar el Altare della Patria es entender cómo la historia reciente de Italia se integra con la Roma antigua, cómo la arquitectura monumental se utiliza para construir identidad y memoria, y cómo cada elemento, desde la estatua ecuestre hasta la tumba del soldado desconocido, comunica un mensaje de unidad, poder y respeto hacia la historia del país. Nos encontramos en la Piazza del Campidoglio, en la cima de la colina capitolina, el corazón cívico y ceremonial de la Roma antigua y moderna. Esta plaza es obra del renacentista Miguel Ángel, quien en el siglo XVI transformó el espacio para convertirlo en un verdadero escenario urbano, donde arquitectura, escultura y perspectiva dialogan con la historia de la ciudad. En primer plano destaca la estatua ecuestre de Marco Aurelio, una de las pocas esculturas de bronce que han sobrevivido de la antigüedad. Aunque muchos creen que representa a Constantino, los estudios confirman que es Marco Aurelio, emperador del siglo II, y simboliza sabiduría, poder y justicia. La postura majestuosa del emperador sobre su caballo transmite equilibrio y autoridad, y su conservación hasta hoy es un testimonio de la admiración que los romanos renacentistas sentían por los clásicos. Al fondo, se alza el Palazzo Senatorio, sede del gobierno municipal de Roma. Originalmente construido sobre los restos de la curia romana, el edificio actual fue remodelado por Miguel Ángel, quien le dio su aspecto renacentista y barroco. La escalinata central y la fachada sobria pero monumental refuerzan el carácter cívico y ceremonial del lugar, recordando que esta colina ha sido desde tiempos antiguos el centro del poder político romano. La disposición de la plaza, con su plano trapezoidal y los edificios simétricos, crea un efecto visual impresionante que guía la mirada hacia la estatua y el palacio, integrando de manera armoniosa pasado y presente. Miguel Ángel también diseñó el pavimento con un motivo radial que converge en la estatua, enfatizando la importancia de Marco Aurelio como eje de la plaza y de la historia romana. Un detalle fascinante, la estatua original de Marco Aurelio se encuentra hoy en el Museo Capitolino, y la que vemos en la plaza es una copia. Esto permitió preservar la obra de la intemperie y de los siglos, mientras los visitantes aún pueden admirar su grandeza en el lugar que Miguel Ángel quiso como centro ceremonial de Roma. Caminar por la Piazza del Campidoglio es comprender cómo Roma combina arte, poder y urbanismo, uniendo la antigüedad con el Renacimiento y la vida política moderna. Cada elemento, desde la estatua ecuestre hasta la escalinata del Palazzo Senatorio, cuenta la historia de una ciudad que ha sabido reinventarse sin perder su alma histórica. Llegamos a la Piazza di Spagna, uno de los rincones más emblemáticos y visitados de Roma, famosa por su atmósfera vibrante y por ser punto de encuentro de turistas, artistas y locales desde hace siglos. Al fondo se alza la escalinata de la Trinidad del Monte, Scalinata di Trinita dei Monti, un impresionante ejemplo de urbanismo barroco que conecta la plaza con la iglesia homónima en la cima de la Colina Pincio. La escalinata fue construida entre 1723 y 1725, con financiación de un diplomático francés, y diseñada para resolver de manera elegante la pendiente que separa la plaza del Pincio. Con 135 escalones, se organiza en tramos escalonados con curvas y terrazas intermedias, lo que permite admirar vistas panorámicas de la plaza y disfrutar de un recorrido visual que combina movimiento, simetría y perspectiva, muy característico del barroco. En la base de la escalinata se encuentra la famosa Fontana della Barcaccia, diseñada por Pietro Bernini, padre de Gian Lorenzo Bernini. La fuente, con forma de pequeña barca hundida, hace referencia a la crecida del río Tíber en el siglo XVI, y se convierte en un elemento integrador que da armonía al conjunto urbano. La Piazza di Spagna y la escalinata no solo son un espectáculo visual, han sido escenario de la vida social y cultural de Roma durante siglos. Aquí se reunían artistas, escritores y viajeros del Grand Tour, convirtiéndose en un símbolo de la ciudad abierta al mundo y al intercambio cultural. Un detalle curioso, aunque la escalinata y la iglesia Trinita dei Monti fueron promovidas por Francia, la plaza se llama Piazza di Spagna porque alberga la Embajada de España ante la Santa Sede, conocida como la Casa de España. La presencia diplomática española en este lugar fue tan relevante que el nombre terminó identificando a toda la plaza. Así, la plaza refleja perfectamente cómo Roma mezcla historia, diplomacia y arte,
uniendo símbolos de España y Francia en un mismo espacio urbano. Otro detalle importante, hoy está prohibido sentarse en los escalones de la escalinata, una medida implementada para proteger este monumento histórico del desgaste causado por millones de visitantes cada año. Esta norma no impide admirarla, fotografiarla o recorrerla, pero subraya la importancia de preservar la escalinata como patrimonio de todos. La iglesia de la cima, Trinita dei Monti, y la escalinata fueron promovidas por Francia, mientras que la plaza y sus alrededores reflejan la identidad urbana de Roma, uniendo influencias extranjeras y tradición local en un solo espacio. Subir los escalones permite un paseo estético e histórico, donde cada tramo, terraza y vista tiene su propia narrativa. Recorrer la escalinata de la Trinidad del Monte es comprender cómo el diseño urbano, la arquitectura y el arte público se combinan para transformar una pendiente en un símbolo de elegancia, monumentalidad y encuentro social, convirtiendo a la Piazza di Spagna en uno de los lugares más icónicos de la ciudad eterna. Nos encontramos en la Piazza del Popolo, una de las plazas más emblemáticas de Roma, conocida históricamente como la entrada norte de la ciudad y lugar de ceremonias públicas, procesiones y eventos sociales. Al fondo se alza la terraza del Pincio, desde donde se obtiene una de las vistas panorámicas más impresionantes de la ciudad, mientras que en el centro de la plaza destaca la Fontana della Dea di Roma, un símbolo de la historia y la identidad de la ciudad. La terraza del Pincio se encuentra sobre la colina homónima y fue remodelada en el siglo XIX por el arquitecto Giuseppe Valadier, quien también renovó la plaza. Desde esta terraza se obtiene una vista privilegiada de la Piazza del Popolo, de la Vía del Corso, de los tejados y cúpulas de Roma, y en días claros incluso se puede divisar el Vaticano a lo lejos. La terraza es además un espacio urbano pensado para el paseo y la contemplación, un lugar donde la ciudad invita a detenerse y admirar su paisaje monumental. En el centro de la plaza se encuentra la Fontana della Dea di Roma, diseñada por Giuseppe Valadier en el siglo XIX. La fuente representa a la diosa Roma, acompañada por símbolos de la fuerza, la autoridad y la historia de la ciudad, un casco, un escudo y leones que evocan poder y protección. La fuente se integra con otras dos fuentes laterales, creando un equilibrio visual que refuerza la monumentalidad de la plaza. Un detalle curioso, la Piazza del Popolo no siempre tuvo la forma actual. Durante la Edad Media, era un espacio más modesto, y su actual diseño neoclásico y simétrico refleja la visión urbana del siglo XIX, pensada para impresionar a los visitantes que llegaban a Roma desde el norte. La terraza del Pincio y la fuente actúan como puntos de referencia y miradores, conectando el arte, la historia y la planificación urbana en un solo escenario. Visitar la terraza del Pincio y contemplar la Fontana della Dea di Roma permite entender cómo Roma combina panorama, simbolismo y monumentalidad, ofreciendo un diálogo continuo entre la historia antigua y la ciudad moderna. Es un lugar donde la belleza urbana se encuentra con la historia, y donde cada piedra, cada escultura y cada vista cuentan la historia de la ciudad eterna. Nos encontramos en el Circo Máximo, uno de los espacios más emblemáticos de la antigua Roma y considerado el mayor estadio de la ciudad, dedicado principalmente a las carreras de carros, los espectáculos públicos y ceremonias cívicas. Su origen se remonta a la Roma monárquica, pero alcanzó su máxima expansión durante la República y el Imperio, especialmente bajo Trajano y Augusto, quienes reforzaron sus gradas y estructuras. El Circo Máximo tenía una capacidad estimada de 250.000 espectadores, lo que lo convierte en el estadio más grande del mundo antiguo. Su forma alargada y estrecha, con una espina central, estaba diseñada para controlar la velocidad y el trazado de los carros, mientras que los espectadores se acomodaban en graderías de madera y posteriormente, de piedra. Un detalle fascinante, la espina no solo era un elemento arquitectónico, sino que estaba decorada con obeliscos, estatuas y fuentes, que añadían dramatismo y belleza a las carreras. Además, el circo era un centro social y político, donde emperadores y magistrados podían mostrar su poder mediante la organización de espectáculos gratuitos para la población, reforzando así su legitimidad y popularidad. Aunque hoy solo se conservan restos de las gradas y el contorno de la pista, es posible imaginar la magnitud de los eventos que aquí se celebraban. Se han encontrado vestigios de pavimentos, muros de contención y restos de las gradas, que ayudan a comprender la ingeniería avanzada y la planificación urbana de la Roma antigua.
El Circo Máximo no era solo un lugar de entretenimiento, era un símbolo del poder imperial, de la ingeniería romana y del espectáculo público. Cada carrera, cada vuelta de carro, estaba pensada para impresionar y mantener a la ciudadanía conectada con la grandeza de Roma. Visitar el Circo Máximo hoy es recorrer un espacio donde la historia, el deporte y la política se encuentran, y donde se puede percibir la escala monumental de la antigua Roma, recordándonos por qué la ciudad eterna sigue siendo un referente de civilización, arquitectura y cultura urbana. Nos encontramos ante el pórtico de la iglesia de Santa María in Cosmedin, una joya medieval situada en el corazón de Roma, en el barrio del Foro Boario. Esta iglesia, construida entre los siglos VIII y XII sobre restos de templos antiguos, combina elementos del románico temprano con huellas de la arquitectura clásica romana, creando un espacio único donde historia y arte se entrelazan. Pero lo que hace famosa a esta iglesia, más allá de su arquitectura, es la legendaria Boca della Verita, situada bajo el pórtico. Esta gran máscara de mármol, con forma de rostro humano tallado y una boca abierta, data probablemente del siglo I o II después de Cristo y originalmente podría haber sido parte de una fuente o un desagüe. Con el tiempo, adquirió fama como detector de mentiras, según la tradición. Quien introdujera la mano en la boca mientras decía una mentira podía perderla. La Boca della Verita se convirtió en un icono cultural y turístico, especialmente después de aparecer en la famosa película Vacaciones en Roma, 1953, protagonizada por Audrey Hepburn y Gregory Peck, que consolidó su imagen en el imaginario popular internacional. El pórtico de Santa María in Cosmedin, con sus columnas de mármol reutilizadas de edificios romanos antiguos, ofrece un marco perfecto para contemplar esta mezcla de historia antigua, medieval y popular. La iglesia y la Boca della Verita son un ejemplo del diálogo entre distintas épocas de Roma, donde cada elemento conserva un significado histórico y simbólico único. Visitar el pórtico de Santa María in Cosmedin es adentrarse en un espacio donde la historia cotidiana y la leyenda se encuentran, un lugar que conecta la Roma antigua, la Edad Media y la cultura moderna, y donde la famosa Boca della Verita sigue desafiando la curiosidad de los visitantes de todo el mundo. Nos encontramos frente al templo de Hércules Víctor, también conocido como Hércules Olivario, uno de los templos más antiguos y mejor conservados de Roma. Situado en el Foro Boario, este templo circular fue construido en el siglo II a.C., durante la República Romana, y está dedicado a Hércules, el héroe mitológico venerado como protector del comercio y de los mercaderes que operaban en esta zona cercana al río Tíber. El templo es de planta circular y está rodeado por 20 columnas de mármol de estilo corintio, que sostienen un entablamento de proporciones armoniosas. Su forma, inusual en comparación con los templos rectangulares típicos romanos, refleja la influencia de la arquitectura griega en la Roma republicana, y su estado de conservación permite apreciar detalles que raramente se ven en otros edificios de la misma época. El sobrenombre Hércules Olivario se debe a la relación del templo con los olivos y el comercio de aceite, fundamental en la economía de la Roma antigua. Aquí, los mercaderes buscaban la protección de Hércules para sus negocios y también para la navegación por el cercano Tíber. Un detalle curioso, a pesar de su antigüedad, el templo ha resistido saqueos, terremotos y el paso del tiempo, en parte gracias a su conversión en iglesia cristiana durante la Edad Media, una práctica común que permitió conservar muchos edificios romanos antiguos. Visitar el templo de Hércules Víctor es entrar en contacto con la Roma más antigua, aquella donde la religión, el comercio y la vida cotidiana se entrelazaban, y donde cada columna y cada piedra nos hablan de la importancia de la mitología, la arquitectura y la economía en la vida de la ciudad. Este pequeño templo circular, discreto en comparación con los monumentos imperiales, es un testimonio silencioso de la sabiduría, fe y pragmatismo de la Roma republicana. Nos encontramos frente al Teatro de Marcello, conocido en italiano como Teatro di Marcello, uno de los teatros más antiguos de Roma y un ejemplo impresionante de la arquitectura monumental de la República y el Imperio temprano. Su construcción comenzó en 13 a.C. por orden del senador Cayo Claudio Marcelo, y fue completada bajo el mandato del emperador Augusto, quien lo inauguró como símbolo del patrocinio imperial a las artes y del prestigio de las familias patricias. El teatro tenía capacidad para alrededor de 20.000 espectadores, lo que lo convierte en uno de los espacios de entretenimiento más grandes de la Roma antigua, comparable con el Coliseo en cuanto a su función social, aunque mucho más íntimo en escala.
Servía para obras teatrales, espectáculos musicales y eventos cívicos, siendo un lugar central de la vida cultural romana. Su arquitectura combina columnas de mármol y gradas de travertino, y aunque hoy solo se conservan parcialmente sus estructuras externas, se puede apreciar la forma elíptica original y el uso innovador de los arcos y bóvedas, que permitía sostener grandes gradas y distribuir el peso de manera eficiente. La fachada superior, hoy integrada a edificios residenciales, originalmente estaba adornada con estatuas que representaban a dioses y héroes, mostrando la conexión entre arte y religión. Un detalle curioso, con el paso de los siglos, el teatro fue transformado en fortaleza y residencias privadas, y muchas de sus piedras se reutilizaron en otros edificios, incluido el Castillo San Angelo. Esta reutilización, paradójicamente, ayudó a preservar parte de la estructura hasta nuestros días. Visitar el Teatro de Marcelo es imaginar la vida cotidiana de la Roma antigua, donde las familias patricias, el pueblo y los artistas se encontraban en un espacio de entretenimiento, cultura y política, y comprender cómo la arquitectura romana combinaba función, monumentalidad y elegancia, dejando un legado que aún hoy podemos contemplar en el corazón de la ciudad. Nos encontramos en el Largo di Torre Argentina, una de las zonas arqueológicas más fascinantes y sorprendentes de Roma. Este espacio, situado en el corazón de la ciudad moderna, conserva las ruinas de 4 templos republicanos y parte del Teatro de Pompeyo, ofreciendo un testimonio directo de la vida religiosa y cultural de la Roma antigua. El nombre, Torre Argentina, proviene de la cercana Turris Argentina, una torre medieval construida con mármol gris procedente de edificios antiguos, que daba nombre al área durante la Edad Media. Sin embargo, lo que realmente atrae a historiadores y turistas son las ruinas de los templos, datadas entre el siglo III y el siglo I a.C., dedicados a diversas deidades de la Roma republicana. Cada templo tenía su propia función y rituales, reflejando la compleja vida religiosa de la ciudad. Un dato histórico fascinante. El Largo di Torre Argentina también es famoso por ser el lugar donde fue asesinado Julio César en el 44 a.C., durante los idus de marzo, en el Teatro de Pompeyo, cuyo podio se encuentra integrado en el área arqueológica. Este hecho convirtió el sitio en un símbolo de la historia política de Roma y de sus turbulentas luchas de poder. Hoy, las ruinas están parcialmente excavadas y visibles desde pasarelas que permiten recorrer el área sin dañar los restos. Además, el Largo di Torre Argentina es conocido por su colonia de gatos, que habitan libremente entre los templos antiguos y son cuidados por voluntarios, creando un contraste único entre historia milenaria y vida cotidiana moderna. Visitar el Largo di Torre Argentina es caminar entre templo, historia y leyenda, donde cada piedra y columna nos conecta con los rituales religiosos, los eventos políticos y la vida cotidiana de la Roma republicana, recordándonos que incluso en medio de la ciudad moderna, el pasado permanece vivo y tangible. Nos encontramos en el campo de Fiori, una de las plazas más vibrantes y animadas de Roma, conocida hoy por su mercado diario, cafés y ambiente social, pero que guarda siglos de historia y tradición. Su nombre, que significa literalmente campo de flores, refleja sus orígenes. Hasta el siglo XV, este espacio era un terreno abierto en las afueras de la ciudad, cubierto de flores y huertos, antes de transformarse en plaza urbana. Durante la Edad Media y el Renacimiento, el campo de Fiori se convirtió en un centro de comercio, política y justicia, y fue escenario de importantes acontecimientos históricos. Uno de los más recordados es la ejecución de Giordano Bruno en 1600, el filósofo y astrónomo que defendió ideas consideradas heréticas por la Iglesia. Hoy, su memoria se conserva en un monumento central de bronce, erigido en 1889, que lo muestra en pie, desafiante y simbólico de la libertad de pensamiento. El mercado diario del campo de Fiori es una tradición que se remonta al siglo XIX, y todavía hoy se pueden encontrar frutas, verduras, flores, especias y productos locales, manteniendo vivo el espíritu original de este lugar como centro de comercio urbano. Por la noche, la plaza se transforma, cafés y restaurantes abren sus terrazas, convirtiéndola en un punto de encuentro social, cultural y turístico, donde el pasado y el presente se entrelazan. Un detalle curioso, la plaza ha conservado su forma rectangular y desnivel leve, lo que permite ver claramente la topografía original y entender cómo Roma fue adaptando espacios abiertos para funciones sociales y comerciales a lo largo de los siglos. Además,
Muchas de las calles adyacentes albergan edificios renacentistas y palacios históricos que hablan de la riqueza y la vida urbana de la Roma antigua y moderna. Visitar el campo de Fiori es experimentar un espacio donde historia, comercio y vida cotidiana se fusionan, donde cada puesto, cada edificio y cada monumento cuentan historias de tradición, cultura y memoria, haciendo de esta plaza un lugar imprescindible para entender la vida urbana de Roma a lo largo de los siglos. Nos encontramos en la Piazza Farnese, una de las plazas más elegantes y representativas del centro histórico de Roma. Su diseño se consolidó en el siglo XVI, cuando la familia Farnese, una de las más poderosas del Renacimiento, promovió la construcción del Palazzo Farnese, que domina la plaza con su imponente fachada de ladrillo y travertino. La plaza tiene una forma rectangular y armoniosa, pavimentada con piedra y con dos fuentes gemelas en el centro, llamadas Fontane dei Dioscuri, que añaden simetría y monumentalidad al conjunto urbano. Desde aquí, la vista se centra en el Palazzo Farnese, un ejemplo sobresaliente de arquitectura renacentista, obra de Antonio da Sangallo el joven y completada por Michelangelo, que refleja el poder, la riqueza y el gusto artístico de la familia Farnese. En un lateral de la plaza se encuentra la iglesia de Santa Brígida, dedicada a la santa sueca fundadora de la orden del mismo nombre. Esta iglesia, aunque más discreta en tamaño, destaca por su fachada sobria y elegante, y su interior alberga obras de arte y elementos históricos vinculados a la vida religiosa y cultural de Roma. Santa Brígida es especialmente recordada por sus peregrinaciones y su profunda devoción, y la iglesia mantiene viva la memoria de su legado espiritual en el corazón de la ciudad. Un detalle interesante, la Piazza Farnese ha servido históricamente como lugar de reuniones, mercados y eventos sociales, siendo hoy un espacio donde los romanos y los visitantes pueden apreciar la arquitectura renacentista, disfrutar de la atmósfera urbana y conectarse con siglos de historia. La combinación del Palazzo Farnese y la iglesia de Santa Brígida muestra cómo Roma integra poder político, arte y religiosidad en un solo espacio urbano. Visitar la Piazza Farnese es contemplar la elegancia del Renacimiento en Roma, entender la influencia de las grandes familias y sentir la vida cotidiana que fluye entre palacios, fuentes e iglesias, recordando que cada plaza de Roma tiene su propia historia y personalidad. Nos encontramos en la Piazza di Santa Maria in Trastevere, el corazón del barrio más antiguo y encantador de Roma, el Trastevere, conocido por sus calles estrechas, su vida nocturna y su atmósfera típica romana. Esta plaza se organiza alrededor de la Basílica de Santa Maria in Trastevere, una de las iglesias más antiguas de la ciudad, fundada en el siglo III y reconstruida en el siglo XII. La basílica es famosa por sus mosaicos medievales, que representan escenas de la Virgen María y de la vida cristiana, y por su fachada con arco central y campanile de ladrillo, que armoniza perfectamente con la plaza. El conjunto transmite la sensación de un espacio urbano donde la religión, la historia y la vida cotidiana se encuentran. En el centro de la plaza se encuentra la fuente de Piazza Santa Maria, diseñada en el siglo XVII, que sirve como punto de encuentro de locales y turistas. A lo largo de los siglos, la plaza ha sido escenario de mercados, festividades y celebraciones populares, convirtiéndose en un lugar de convivencia social y cultural que mantiene viva la tradición del barrio. Un detalle curioso, el Trastevere era en la antigüedad un área habitada por comerciantes y extranjeros, lo que explica la riqueza cultural y la diversidad que aún hoy se percibe al recorrer sus calles y plazas. La Piazza di Santa Maria in Trastevere refleja este espíritu, uniendo historia, arquitectura y vida cotidiana en un espacio que ha sido punto de encuentro durante más de 1000 años. Visitar la Piazza di Santa Maria in Trastevere es sumergirse en el alma auténtica de Roma, donde cada edificio, cada mosaico y cada callejón nos hablan de una ciudad que combina tradición, arte y vida urbana de manera única. Es un lugar donde la historia y la modernidad conviven, y donde el visitante puede sentir el pulso de la Roma más genuina. Nos encontramos frente al Tempietto de San Pietro in Montorio, un pequeño pero monumental edificio que se considera una de las obras maestras del Renacimiento romano. Diseñado por Donato Bramante alrededor de 1502, este templo circular marca el lugar tradicional donde, según la tradición, San Pedro fue crucificado en Roma. El Tempietto destaca por su proporción perfecta y claridad formal, características del Renacimiento, con un pórtico de columnas dóricas que rodea un tambor circular rematado por una cúpula. Su diseño, aunque modesto en tamaño,
influyó profundamente en la arquitectura posterior, siendo considerado un modelo para templos circulares en toda Europa. La estructura combina simetría, armonía y monumentalidad en miniatura, mostrando cómo Bramante reinterpretó los principios clásicos de Vitruvio para crear un espacio que, pese a su tamaño, transmite solemnidad y perfección arquitectónica. Cada columna, entablamento y detalle ornamental está calculado para resaltar la grandeza espiritual del lugar. Un detalle curioso, el tempietto se encuentra en el claustro de la iglesia de San Pietro in Montorio, y su ubicación elevada y aislada permite que se contemple desde distintos ángulos, creando un diálogo visual con el entorno y la ciudad. A lo largo de los siglos, ha sido admirado por arquitectos y artistas como ejemplo de integración entre arquitectura y paisaje urbano. Visitar el tempietto de Bramante es una experiencia que combina historia, arte y espiritualidad, un pequeño edificio que encierra grandes ideas del Renacimiento, recordando la capacidad de Roma de conservar tesoros monumentales que, aunque discretos en escala, son monumentales en influencia y belleza. Nos encontramos en la colina del Janículo, uno de los miradores más emblemáticos de Roma, y frente al mausoleo osario garibaldino, un monumento que rinde homenaje a los combatientes de las guerras de la independencia italiana lideradas por Giuseppe Garibaldi en el siglo XIX. El mausoleo alberga los restos de los militares y voluntarios garibaldinos que participaron en la defensa de la República Romana de 1849, así como de otras campañas de unificación italiana. Su construcción, inaugurada a finales del siglo XIX, simboliza el espíritu patriótico y la lucha por la unidad de Italia, y se erige como recordatorio de los sacrificios de quienes lucharon por la libertad y la independencia. La estructura combina elementos arquitectónicos neoclásicos y militares, con un diseño solemne que refuerza la memoria heroica de los combatientes. Su ubicación en el Janículo no es casual, desde aquí se domina gran parte de Roma, un lugar estratégico durante los combates, y al mismo tiempo un mirador que ofrece una vista panorámica impresionante de la ciudad, uniendo historia, memoria y paisaje urbano. Un detalle interesante. El mausoleo forma parte de un conjunto más amplio de monumentos garibaldinos en el Janículo, que incluyen estatuas, placas conmemorativas y el célebre monumento a Garibaldi a caballo, todos ellos conectados por senderos que permiten recorrer la colina mientras se revive la historia del Risorgimento italiano. Visitar el mausoleo osario garibaldino es comprender cómo Roma preserva la memoria de sus héroes patrióticos, cómo la arquitectura sirve para honrar la historia y cómo, desde la colina del Janículo, se puede contemplar la ciudad que estos hombres soñaron unificada y libre. Es un lugar donde la historia militar, la memoria y la panorámica urbana se encuentran en un solo espacio, ofreciendo al visitante una experiencia profunda y conmovedora. Nos encontramos frente a la imponente fontana dell'Acqua Paola, conocida popularmente como il Fontanone, situada en la colina del Gianicolo, al oeste de Roma. Esta fuente monumental, construida en 1612, marca el final del Acquedotto Paolino, una de las principales obras hidráulicas del barroco romano, diseñada para abastecer de agua potable a la ciudad y al Vaticano. El diseño de la fuente es monumental, un amplio arco central flanqueado por columnas corintias, rematado por inscripciones que celebran la obra del Papa Paolo V Borghese y coronado por escudos y águilas, símbolos del pontífice. Su forma recuerda a un templo clásico, reflejando la fusión barroca entre funcionalidad y espectacularidad arquitectónica. El nombre popular, il Fontanone, o la Fuente Grande, refleja su impacto visual y tamaño impresionante, que durante siglos ha maravillado a viajeros, artistas y locales. El agua fluye por canales y pequeños surtidores que conducen el líquido a los depósitos urbanos, mostrando cómo la ingeniería hidráulica romana y barroca se combinaba con la estética monumental. Un detalle curioso, la Fontana dell'Acqua Paola fue fuente de inspiración para artistas y cineastas, y su imagen se ha utilizado en películas y pinturas, representando la grandeza barroca de Roma y su tradición de fuentes públicas que combinan utilidad, arte y espectáculo. Además, desde la terraza que la rodea, se obtiene una vista panorámica espectacular del río Tíber y la ciudad, convirtiéndola en un punto de referencia visual en el Gianicolo. Visitar la Fontana dell'Acqua Paola es admirar cómo Roma transforma la ingeniería en arte, cómo los papas del barroco buscaban impresionar y abastecer al mismo tiempo, y cómo este Fontanone sigue siendo un símbolo del ingenio, la monumentalidad y la belleza de la ciudad eterna. Nos encontramos en la cima de la colina del Gianicolo, junto al faro del Gianicolo,
también conocido como Faro di Roma o Faro Manfredi, un monumento menos conocido pero muy significativo que combina historia, simbolismo y vistas panorámicas. Este faro fue construido en 1911 con motivo del 50 aniversario de la unificación de Italia, como homenaje a la memoria de los patriotas y héroes del Risorgimento. El faro del Gianicolo se inspira en los faros marítimos, pero su función es más simbólica que práctica. Representa la luz de la libertad y la unidad italiana, y su altura permite que sea visible desde distintos puntos de la ciudad. Su diseño elegante, de estilo neoclásico, combina columnas, balcones y una linterna superior que originalmente podía emitir señales luminosas, integrándose armoniosamente con el paisaje urbano y natural del Gianicolo. Un detalle interesante: el faro se encuentra cerca del monumento a Garibaldi y del mausoleo osario garibaldino, formando un conjunto de homenaje a los héroes de la independencia italiana. Desde su plataforma se obtiene una de las vistas panorámicas más espectaculares de Roma, con el río Tíber, el Vaticano, el Trastevere y la cúpula de San Pedro a la vista, convirtiéndose en un mirador imprescindible para quien quiera contemplar la ciudad desde el suroeste. Visitar el faro del Gianicolo es comprender cómo Roma celebra su historia reciente, cómo la arquitectura puede convertirse en símbolo de identidad nacional, y cómo un elemento típicamente marítimo puede reinterpretarse para transmitir memoria, libertad y vigilancia, iluminando no el mar, sino la ciudad eterna con su significado histórico y su majestuosidad visual. Nos encontramos frente al Ponte Vittorio Emanuele II, un puente monumental que cruza el río Tíber y conecta el centro histórico de Roma con el rione Prati y el Vaticano. Su construcción comenzó en 1886 y se completó en 1911, en plena celebración del 50 aniversario de la unificación de Italia, dedicando así este elegante puente al primer rey de Italia unificada, Vittorio Emanuele II. El puente combina ingeniería moderna y decoración monumental, con arcos de piedra y mármol, estatuas alegóricas y grupos escultóricos que representan la unidad italiana, la libertad y el progreso, obra de artistas como Enrico Chiaradia y Leonardo Bistolfi. Cada detalle fue pensado para transmitir un mensaje de patriotismo y continuidad histórica, integrando la estructura en el paisaje urbano sin perder majestuosidad. Un detalle curioso: los grandes arcos del puente no solo son estéticamente impresionantes, sino que también cumplen una función técnica importante, permitiendo el paso del Tíber en épocas decrecidas y asegurando la estabilidad de la estructura a lo largo de los años. Además, desde el puente se obtiene una vista espectacular del Vaticano y del Castel San Angelo, convirtiéndolo en un punto perfecto para fotografías panorámicas de Roma. Visitar el Ponte Vittorio Emanuele II es comprender cómo Roma combina ingeniería, arte y simbolismo histórico. No es solo un puente para cruzar el río, es un monumento que celebra la historia reciente de Italia, conecta barrios históricos y ofrece perspectivas únicas de la ciudad eterna, recordándonos que cada puente romano es también un punto de encuentro entre pasado, presente y paisaje urbano. Nos encontramos ante la Basílica de San Giovanni Battista dei Fiorentini, también conocida como la Iglesia de San Juan Bautista de los Florentinos, una de las iglesias más importantes de Roma tanto por su valor artístico como por su significado histórico. Es la iglesia nacional de la comunidad florentina en la ciudad eterna. La historia de esta basílica comienza en 1519, cuando se convocó un concurso de arquitectura en Roma para construir un lugar de culto destinado a los ciudadanos de Florencia residentes en la ciudad. Entre los participantes estuvieron figuras de primer nivel como Rafael, Jacopo Sansovino y Miguel Ángel, aunque el proyecto elegido fue inicialmente el de Sansovino. El terreno, cerca del río Tíber y al comienzo de la Vía Giulia, resultó geológicamente desafiante, lo que llevó a modificaciones constantes a lo largo de las décadas. La construcción duró casi 2 siglos, pasando por manos de grandes arquitectos, Antonio da Sangallo el Joven, Giacomo della Porta y Carlo Maderno, quien completó la nave y la cúpula característica alrededor de 1620. Arquitectónicamente, la basílica combina el orden renacentista con el dinamismo barroco. La cúpula de Maderno representa una transición desde la sobriedad renacentista hacia la riqueza barroca y se integra armoniosamente en el conjunto urbano. La fachada actual, visible desde la Vía Giulia, fue diseñada por el arquitecto florentino Alessandro Galilei y completada en 1734, bajo el pontificado de Clemente XII, otro papa de origen florentino. Su estilo elegante,
con columnas, esculturas de santos florentinos y la emblemática Flor de Lis de Florencia, refuerza la identidad de la iglesia como epicentro de la comunidad florentina en Roma. El interior de la basílica es un verdadero tesoro artístico. Sus 3 naves se organizan en torno a capillas ricamente decoradas por artistas y escultores de la época, entre ellos Bernini, Alessandro Algardi y Borromini, quienes también están enterrados aquí. Destacan la capilla Falconieri, con esculturas barrocas espectaculares, y la Sacchetti Chapelle, obra de Maderno. La iglesia alberga además una reliquia muy venerada, un fragmento óseo del pie de Santa María Magdalena, custodiado con gran devoción. A lo largo de los siglos, San Giovanni dei Fiorentini ha sido mucho más que un templo, ha sido centro espiritual, social y cultural de los florentinos en Roma, testigo de arte, historia y devoción que une 2 ciudades, Roma y Florencia, en una de las iglesias más impresionantes de la capital italiana. Ante nosotros se alza el Palacio de Justicia de Roma, uno de los edificios más imponentes de la capital italiana, situado a orillas del río Tíber, entre el barrio de Prati y el centro histórico. Los romanos lo conocen popularmente como el Palazzaccio, un apodo que refleja tanto su tamaño monumental como la polémica que rodeó su construcción. El edificio fue proyectado por el arquitecto Guglielmo Calderini y construido entre 1888 y 1911, en las décadas posteriores a la unificación de Italia. Su función principal fue albergar la Corte Suprema de Casación, el máximo órgano judicial del país, además de otras instancias judiciales de alto nivel. Arquitectónicamente, el Palacio de Justicia es un ejemplo claro del estilo ecléctico de finales del siglo XIX, con referencias al Renacimiento tardío y al Barroco. Su fachada, revestida casi por completo en travertino, está ricamente decorada con estatuas, relieves, columnas y frontones, todos ellos relacionados con la ley, la justicia y el orden civil. Uno de los aspectos más criticados desde su inauguración fue su enorme peso estructural. El terreno cercano al río Tíber, de naturaleza poco estable, obligó a reforzar los cimientos y generó problemas técnicos desde el inicio, lo que disparó los costes y alimentó la mala fama del edificio. De ahí nació el apodo de Palazzaccio, que podría traducirse como el Gran Palacio Problemático. En la parte superior de la fachada destacan esculturas alegóricas de la justicia, acompañadas por figuras que representan virtudes cívicas como la ley, la equidad y la autoridad del Estado. Todo el conjunto fue concebido como un símbolo del nuevo Estado italiano, fuerte, centralizado y heredero de la tradición jurídica romana. Aunque durante años fue duramente criticado por su estética y desproporción, hoy el Palacio de Justicia se ha convertido en un elemento inseparable del paisaje urbano de Roma. Su ubicación estratégica ofrece además una vista privilegiada del Castel San Angelo y del curso del Tíber, creando un contraste muy interesante entre la Roma clásica, la papal y la Roma del Estado moderno. Este edificio nos recuerda que Roma no es solo una ciudad antigua, también es una capital que ha sabido expresar, a través de su arquitectura, las ambiciones y contradicciones de cada época de su historia. Nos encontramos en la Piazza della Repubblica, una de las plazas más amplias y elegantes de Roma, situada en el límite entre el centro histórico y la zona moderna desarrollada tras la unificación de Italia. Aunque hoy la vemos abierta y monumental, este espacio tiene un origen profundamente ligado a la Roma imperial. La plaza ocupa parte del perímetro de las termas de Diocleciano, el complejo termal más grande jamás construido en Roma, inaugurado a comienzos del siglo IV. Su característica forma semicircular sigue exactamente el trazado de la antigua exedra de las termas, una huella visible de cómo la Roma moderna se ha construido sobre la ciudad antigua. En el centro de la plaza se encuentra la Fuente de las Náyades, una de las fuentes más atrevidas y controvertidas de Roma. Fue diseñada a finales del siglo XIX y representa 4 figuras femeninas desnudas que simbolizan distintos tipos de agua, ríos, lagos, océanos y aguas subterráneas. En su inauguración causó un gran escándalo por su sensualidad, pero hoy es uno de los elementos más reconocibles de la plaza. Durante siglos, esta zona estuvo parcialmente abandonada, hasta que tras la unificación de Italia, a finales del siglo XIX, se convirtió en uno de los grandes proyectos urbanísticos de la nueva capital. En ese contexto, la plaza recibió primero el nombre de Piazza dell'Esedra, y más tarde el actual de Piazza della Repubblica, en honor al nuevo Estado italiano.
Presidiendo uno de los extremos de la plaza se alza la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires, diseñada en el siglo XVI por Miguel Ángel, reutilizando estructuras originales de las termas romanas. Este templo es un ejemplo excepcional de cómo el cristianismo se integró literalmente dentro de la arquitectura imperial. La Piazza della Repubblica es hoy un punto de conexión clave entre la Estación Termini, la Vía Nazionale y el corazón histórico de Roma. Más allá de su función como nudo urbano, es un lugar donde se superponen 2000 años de historia, demostrando una vez más que en Roma, incluso las plazas más modernas tienen raíces profundamente antiguas. Nos encontramos ante la Basílica Papal de Santa María la Mayor, una de las 4 basílicas papales de Roma y el templo mariano más importante de la ciudad. Es, además, la iglesia dedicada a la Virgen María más antigua de Occidente que conserva íntegra su estructura paleocristiana. Según la tradición, el origen de la basílica está ligado a un hecho milagroso ocurrido en el año 358, cuando una nevada cayó de forma inexplicable sobre la colina del Esquilino en pleno mes de agosto. El Papa Liberio trazó entonces el perímetro de la futura iglesia siguiendo el contorno de la nieve. Aunque esta tradición forma parte del imaginario devocional, la basílica actual fue erigida oficialmente bajo el pontificado de Sixto III, entre los años 432 y 440, tras el Concilio de Efeso que proclamó a María como Madre de Dios. Arquitectónicamente, Santa María la Mayor es un auténtico libro abierto de la historia de Roma. Su planta basilical de 3 naves conserva columnas de mármol reutilizadas de edificios romanos antiguos y un extraordinario ciclo de mosaicos del siglo V, uno de los más antiguos y mejor conservados del cristianismo. Estos mosaicos narran episodios del Antiguo Testamento y escenas de la infancia de Cristo, con un estilo que marca la transición entre el arte romano y el bizantino. El techo artesonado, ricamente decorado, está recubierto con oro procedente del Nuevo Mundo, donado por los Reyes Católicos tras el descubrimiento de América, un detalle que conecta este templo con la historia global de la Iglesia. El campanario, con sus más de 75 metros de altura, es el más alto de Roma y domina el perfil urbano del Esquilino. A lo largo de los siglos, la basílica ha sido enriquecida con elementos medievales, renacentistas y barrocos, como la fachada diseñada por Ferdinando Fuga en el siglo XVIII. En el interior se custodia una de las reliquias más veneradas del cristianismo, la Sacra Cuna, fragmentos de madera que, según la tradición, pertenecieron al pesebre del nacimiento de Jesús en Belén. Además, la basílica alberga la célebre imagen mariana Salus Populi Romani, profundamente venerada por los romanos y por numerosos papas a lo largo de la historia. Santa María la Mayor no es solo un lugar de culto, sino un símbolo de continuidad, donde conviven más de 1500 años de fe, arte e historia. Caminar por su interior es recorrer, paso a paso, la evolución espiritual y artística de Roma. Nos encontramos en la estación de tren Roma Termini, el principal nudo ferroviario de Italia y una de las estaciones más transitadas de Europa. Cada día pasan por aquí cientos de miles de viajeros, convirtiéndola en una auténtica puerta de entrada a Roma tanto para turistas como para ciudadanos italianos. El nombre Termini no hace referencia al final de las líneas ferroviarias, como muchos piensan, sino a su proximidad con las termas de Diocleciano, situadas justo detrás de la estación. Estas termas, construidas en el siglo IV, marcaron el nombre de la zona mucho antes de la llegada del ferrocarril. La primera estación se inauguró en 1867, poco después de que Roma se convirtiera en capital del Reino de Italia. Sin embargo, el edificio actual es el resultado de una profunda reconstrucción llevada a cabo tras la Segunda Guerra Mundial, inaugurada oficialmente en 1950, coincidiendo con el Año Santo. Arquitectónicamente, Termini es un ejemplo emblemático del racionalismo italiano de posguerra. Su elemento más reconocible es la gran marquesina ondulada de hormigón y vidrio, conocida popularmente como el dinosaurio, que cubre el acceso principal y simboliza el impulso moderno de la Italia del siglo XX. La estación cuenta con 29 vías, desde las que parten trenes de alta velocidad, regionales e internacionales que conectan Roma con ciudades como Milán, Florencia, Nápoles o Venecia. Además, Termini es un punto clave del transporte urbano, con conexión directa a 2 líneas de metro, autobuses y taxis, lo que la convierte en el centro neurálgico de la movilidad romana.
Más allá de su función ferroviaria, Roma Termini es casi una ciudad dentro de la ciudad. Alberga galerías comerciales, restaurantes, servicios y espacios culturales, reflejando el ritmo contemporáneo de una capital que nunca se detiene. La estación Termini simboliza la Roma moderna, en constante movimiento, pero asentada sobre una historia milenaria. Aquí, como en tantos otros lugares de la ciudad, el viajero pisa al mismo tiempo el presente y las huellas profundas del pasado. Nos encontramos ante la iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio, uno de los templos más singulares y menos conocidos de Roma, situado a orillas del río Tíber, muy cerca del Castel San Angelo. Su aspecto exterior sorprende de inmediato, ya que rompe por completo con la arquitectura tradicional romana. La iglesia fue construida a finales del siglo XIX, entre 1890 y 1917, y está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, con una finalidad muy concreta: rezar por las almas del purgatorio. De hecho, el término del sufragio hace referencia precisamente a las oraciones ofrecidas por los difuntos para aliviar su paso hacia la salvación. Arquitectónicamente, el edificio es un claro ejemplo de estilo neogótico, algo extremadamente raro en Roma, una ciudad dominada por el clasicismo, el Renacimiento y el Barroco. Su fachada de piedra clara, con agujas, pináculos y rosetones, recuerda más a una iglesia del norte de Europa que a un templo romano, lo que la convierte en una auténtica excepción dentro del paisaje urbano. El origen de la iglesia está ligado al sacerdote francés Victor Jouet, quien impulsó su construcción tras un incendio ocurrido en una capilla anterior. Según la tradición, en una de las paredes apareció la imagen de un rostro impresa por el humo, interpretada como la señal de un alma del purgatorio, lo que reforzó el carácter espiritual y simbólico del lugar. En el interior se encuentra uno de los espacios más curiosos de Roma, el Museo de las Almas del Purgatorio. Este pequeño museo conserva objetos como libros, telas y prendas con supuestas marcas de manos quemadas, que, según la creencia popular, pertenecerían a almas que intentaron comunicarse con los vivos para pedir oraciones. Independientemente de la fe personal, el museo ofrece una mirada fascinante a la religiosidad popular de finales del siglo XIX y principios del XX. La iglesia del Sagrado Corazón del Sufragio no es un templo monumental en tamaño, pero sí lo es en singularidad y simbolismo. Representa una Roma menos conocida, donde conviven fe, misterio y arquitectura inusual, recordándonos que incluso en una ciudad tan explorada como Roma todavía existen rincones capaces de sorprender al viajero atento. Nos encontramos ante los mercados de Trajano, uno de los complejos arqueológicos más impresionantes y mejor conservados de la Roma imperial. Construidos a comienzos del siglo II, entre los años 100 y 110 después de Cristo, formaban parte del ambicioso programa urbanístico del emperador Trajano, diseñado por su arquitecto de confianza, Apolodoro de Damasco. Aunque tradicionalmente se les ha llamado mercados, este conjunto fue en realidad un centro administrativo y multifuncional del imperio. Aquí se ubicaban oficinas imperiales, archivos, espacios de gestión y también tabernas comerciales. Por su complejidad y organización, muchos historiadores lo consideran el primer gran centro administrativo cubierto de la historia, un precedente lejano de los centros urbanos modernos. El complejo está construido en ladrillo romano, un material revolucionario para la época, que permitió crear estructuras curvas, bóvedas y niveles superpuestos perfectamente adaptados a la pendiente de la colina del Quirinal. Esta solución arquitectónica no solo fue funcional, sino también una obra maestra de ingeniería, pensada para contener el terreno excavado durante la construcción del cercano Foro de Trajano. Uno de los espacios más destacados es la Gran Aula, un amplio salón cubierto por bóvedas de cañón, iluminado por grandes ventanales. Su diseño demuestra el avanzado conocimiento romano de la luz, la ventilación y la resistencia estructural. Desde los mercados de Trajano se obtiene además una vista privilegiada sobre los foros imperiales, permitiendo comprender visualmente la magnitud del proyecto político y urbano de Trajano, que buscaba celebrar la expansión máxima del Imperio Romano. A lo largo de los siglos, el complejo tuvo múltiples usos: fortaleza medieval, residencia noble y convento, hasta ser redescubierto y restaurado en la época moderna. Hoy alberga el Museo de los Foros Imperiales, donde se explica la evolución arquitectónica y política de esta zona clave de Roma.
Los mercados de Trajano no son solo ruinas, son un testimonio excepcional del genio organizativo romano. Un lugar donde arquitectura, poder y vida cotidiana se entrelazaban en el corazón del imperio más influyente de la antigüedad. Nos encontramos ante el Coin Excelsior, uno de los centros comerciales más exclusivos y elegantes de Roma, situado en una ubicación privilegiada, muy cerca de Via Veneto y de la Villa Borghese. Este espacio representa la cara más sofisticada del comercio romano contemporáneo. El edificio que alberga Coin Excelsior fue originalmente un cine histórico, inaugurado en la primera mitad del siglo XX, y durante décadas fue un punto de referencia cultural de la ciudad. Tras un ambicioso proyecto de renovación, el espacio se transformó en un centro comercial de alto nivel, combinando arquitectura moderna con elementos del pasado. Coin Excelsior forma parte del grupo italiano Coin, una de las cadenas de grandes almacenes más importantes del país, pero este establecimiento se distingue claramente del resto por su orientación al lujo. En su interior se concentran boutiques de moda internacional, firmas italianas de diseño, cosmética de alta gama y espacios dedicados al estilo de vida contemporáneo. El diseño interior apuesta por espacios amplios, luz natural y una distribución vertical elegante, pensada para ofrecer una experiencia de compra relajada y exclusiva, muy alejada del concepto de centro comercial masivo. Aquí, la compra se vive casi como un paseo urbano refinado. Coin Excelsior refleja una faceta menos conocida de Roma, una ciudad que no solo vive de su pasado monumental, sino que también se adapta a las tendencias actuales del lujo, la moda y el consumo cultural. Es un buen ejemplo de cómo edificios históricos pueden reinventarse sin perder su identidad, integrándose en la Roma del siglo XXI. Este lugar conecta perfectamente con el entorno que lo rodea, una zona históricamente ligada al glamour, al cine y a la vida elegante de la capital italiana, especialmente durante los años dorados de la Dolce Vita. Y hasta aquí llega nuestro recorrido por Roma, una ciudad que no se visita una sola vez, sino que se descubre por capas, paso a paso, entre ruinas imperiales, plazas barrocas, basílicas milenarias y rincones que siguen latiendo con vida propia. Roma no es solo un museo al aire libre, es una ciudad habitada, caótica, monumental y profundamente humana, donde cada calle tiene una historia y cada piedra ha sido testigo del paso del tiempo. Desde el esplendor del Imperio Romano hasta la Roma moderna, aquí el pasado y el presente conviven de forma única. Espero que este viaje te haya ayudado no solo a ver Roma, sino a comprenderla un poco mejor, a mirarla con otros ojos y a apreciar los detalles que muchas veces pasan desapercibidos cuando se visita con prisa. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte al canal Urban Backpacker, dejar tu like y compartirlo con otros viajeros que disfruten descubriendo las ciudades desde una mirada más profunda y consciente. Gracias por acompañarme en este recorrido. Y recuerda, Roma siempre espera, porque nunca se termina de conocer. Nos vemos en el próximo viaje.